Mi primer viaje a una atracción embrujada cuando era niño fue a un laberinto de heno con temática de granja, con todos los espantapájaros, graneros viejos y cuervos animatrónicos baratos con ojos rojos que uno podría esperar. Al final, un chico de teatro vestido de granjero montañés te perseguía hasta la salida con una escopeta de juguete. «Largo de aquí, malditos niños», decía, con un acento apalache exagerado hasta la histeria. «Voy a por ustedes. Será mejor que corran». El lugar era barato, de bajo presupuesto y totalmente ridículo, y de todos modos me enamoré de él. Así que un año después visitamos otro lugar, la Casa de los Horrores de Miss Wetchet, creo que se llamaba en Gardersdale, y era una mansión embrujada igualmente cursi con esqueletos que salían de sus casas y armaduras que dejaban caer sus hachas de goma cerca de tus pies, lo que desencadenaba un sonido clan, que a menudo salía desfasado de unos altavoces mal escondidos. A mí también me encantó esa experiencia, así que, por insistencia mía, conseguimos documentos de identidad falsos al año siguiente y con ellos conseguimos entrar en el lugar de moda para niños grandes. Se llamaba Dark House, recuerdo claramente la fuente vampírica de color rojo sangre sobre la puerta, y fue mi primer encuentro con actores profesionales, palabras sucias, pasillos a oscuras y motosierras. Al terminar, yo, con 15 años, me sentí como si me hubiera convertido en un hombre. Pero con el paso de los años, atracciones como estas perdieron su atractivo. Traté de subir un poco la apuesta. De verdad que lo hice. Salí de la ciudad en viajes por carretera a todos los lugares más espeluznantes del estado y más allá tan pronto como tuve la edad suficiente. Entre los lugares que taché en este periodo había varias casas encantadas reales en las que no pasaba nada, varias de esas casas fantasmales en las que ganas un premio si sobrevives a la noche en las que gané simplemente por quedarme dormido, y dos de esas infames casas encantadas para adultos en Las Vegas, donde tienes que firmar una exención de responsabilidad y aceptar un contacto físico extenso, pero no realmente extenso. Esas fueron efectivas, sin duda, pero después de mi segunda visita a uno de esos lugares, incluso esas perdieron su mérito a mis ojos. A los 27 años ya tenía hambre de un verdadero susto. Y fue entonces cuando, en un foro de la red profunda para adictos a la adrenalina con ideas afines, oí hablar por primera vez de una atracción conocida como Laberinto. Otro usuario la mencionó casi pasivamente y, cuando le presioné para que me diera más información, la respuesta fue frustrantemente vaga. No puedo decir demasiado, me dijeron. Se ponen en contacto contigo si quieres entrar. Lo que sea. En mi experiencia, rara vez había un resultado lo suficientemente aterrador como para justificar ese tipo de tonterías efectistas y encubiertas. Cerré el foro y me olvidé por completo de él al final de la semana. Y luego llegó el sobre negro. Dentro había una carta negra, como era de esperar, y en la funda interior, escrita con buen gusto, se leía la palabra laberinto, y debajo figuraba una dirección, una fecha y una hora. Por su nombre, esperaba que laberinto fuera una especie de laberinto, o una de esas salas de escape con un toque de terror. Pero en lugar de eso, me encontré mirando hacia arriba a una finca palaciega, de tamaño imposible, con chapiteles, torres, alas y otros añadidos innecesarios a la estructura. Era realmente magnífica. Había visitado Biglemore en Carolina del Norte una vez y esa finca no era más impresionante que la que tenía delante. En la puerta del lugar había una segunda carta negra que decía simplemente, laberinto. Encuentra el corazón para escapar. Y a pesar de mi escepticismo inicial, ahora me sentía bastante intrigado. En el contexto del lugar, estas letras vagas me parecieron más de buen gusto y reservadas que efectistas. Así que entré en el lugar con un extraño optimismo y cerré la puerta detrás de mí. Se cerró sola con un leve clic. No había ningún mecanismo en el interior para abrirla, por lo que pude ver. El interior del lugar estaba construido y amueblado de manera tan magnífica como sugería el exterior. Era majestuoso e inmaculadamente limpio. Y estaba vacío. «Hola», dije. Me respondió un eco. Esperé un momento antes de volver a hablar. «Soy Andrew Owens. Ayer recibí una carta por correo. Me dijeron que viniera hoy a las 3, así que, aquí estoy». Nada. Miré la hora en mi teléfono y coincidía con mi puntualidad. «Supongo que este es el juego», pensé en la carta. «Encuentra el corazón para escapar», decía. Era breve, vaga y abierta a la interpretación.
Y reflexioné sobre sus posibles significados y razoné que tenía que demostrar de alguna manera mi coraje, mi corazón, para que me permitieran salir. El aislamiento era un giro nuevo, y también lo era ese pensamiento insidioso de que, si algo sale mal, no hay nadie aquí para ayudar. Me dio un poco de miedo. Y me encantó. Decidí explorar. Sin seguir ningún orden particular en el que las visité, la mansión tenía en su primer piso y en las inmediaciones de su salón un guardarropa. Una sala de estar que presentaba 2 chimeneas separadas y múltiples juegos de muebles redundantes de sofá y mesa. Un gran estudio con un hermoso escritorio de caoba de varios miles de dólares junto a la ventana y más libros en sus estantes que iban del piso al techo que todas las bibliotecas públicas más grandes y todas las colecciones privadas de las que había oído hablar. Una sala de billar. Un gran salón de banquetes con copas de vino llenas en cada asiento de su mesa. Una cocina detrás de eso con un tazón de fruta fresca en el mostrador. Y una galería en la que estaban colgados varios retratos reales pintados de personas jóvenes y hermosas, que supuse que eran los dueños de la finca o familiares de esos dueños, aunque no me detuve a ver si había placas informativas. Un retrato central de una mujer con un vestido azul era particularmente llamativo. Impresionante, pero no aterrador. Ahora bien, no lo aprecié demasiado. Había venido aquí en busca de emociones fuertes, ¿no? Pero, dejando de lado la magnificencia de este lugar, no estaba seguro de que lo convertía en una experiencia aterradora y no solo en un complicado rompecabezas. Pero no tardé en recibir la respuesta. Pasé de la sala de billar al guardarropa, y del guardarropa a un largo pasillo que, como los demás, estaba equipado con bancos acolchados a los lados y alfombras persas y un piano de cola que emitía una melodía bastante agradable, y el único sonido además de mis propios pasos. Entonces abrí la puerta al final del pasillo y me encontré, curiosamente, de nuevo en la sala de billar. Me detuve en seco. Ahora bien, no había dado ni una sola vuelta desde que había llegado al edificio, y mucho menos en el breve minuto transcurrido desde la última vez que había estado en esa habitación. Pero allí estaba yo, de todos modos. Lo primero que pensé fue que estaba bien, así que ahí está el giro. Habían construido habitaciones idénticas para crear la ilusión de que iban en círculos. Pero esa teoría se vio frustrada por el hecho de que todo coincidía. Todo. Desde el patrón de las bolas en las mesas, hasta el orden de los tacos en el estante, hasta la forma en que se colocaba la tiza en el alféizar de la ventana y la mancha que había dejado allí. Entonces pensé que se trataba de un truco arquitectónico, creo. Los pasillos están curvados ligeramente para dar la impresión de ser rectos, cuando en realidad te están dando vueltas en todas direcciones y te están llevando de vuelta a otras habitaciones. De ahí el nombre del laberinto. Me quedé impresionado. Verdaderamente, genuinamente impresionado. No asustado, en realidad, pero me habían engañado y sorprendido, e incluso un crítico experimentado como yo tuvo que admitir que el giro fue realmente efectivo. Tal vez este lugar no sea tan malo después de todo. Entonces atravesé la habitación y abrí la puerta del otro extremo que conducía de nuevo al pasillo. Y entré directamente en el viejo estudio en el que había estado 15 minutos y 6 habitaciones antes. El corazón me dio un vuelco y, por primera vez, no pude encontrar ninguna explicación para este fenómeno. Ningún sutil giro del pasillo podría explicarlo. Decidí, al menos, poner a prueba el alcance del truco. Mientras todavía estaba en la sala de billar, cerré la puerta y la abrí de nuevo para encontrarme con un nuevo pasillo, no con el estudio. Cuando la cerré por tercera vez, la abrí y encontré un dormitorio, y después del cuarto intento me encontré con la cocina. Más revelaciones vinieron después. Aquel lugar, aunque por lo demás era idéntico a como era antes, empezaba a decaer. Deslicé un dedo por la superficie de una encimera de la cocina y lo froté contra mi pulgar. El polvo se esparció sobre mis pantalones. Polvo, y no en una cantidad despreciable, en una habitación que ya había notado antes por su limpieza inmaculada. Sentí que ese viejo y maldito temor se acumulaba en mí, y esta vez no pude contenerlo. Y la puerta que había allí no me condujo al salón de banquetes, sino de nuevo a la sala de estar. Y, como la cocina que había estado antes, estaba más sucia que antes. No sucia, pero sin duda había gente viviendo allí. Un marco de fotos torcido. Una almohada en el suelo. Anillos de copas sobre la mesa.
La manta que había estado cuidadosamente doblada sobre el sofá la primera vez que había estado allí ahora estaba arrugada contra el brazo del asiento. Fue entonces, sin embargo, cuando se me ocurrió una idea. Dejar la puerta abierta detrás de mí para mantener abierta una vía de escape. Las habitaciones no pueden cambiar si las puertas están abiertas, ¿verdad? Así que la dejé colgando a medias y me dirigí a la puerta del otro extremo de la sala de estar. Pero me detuve al llegar allí. Lo que me esperaba no era la sala de billar, ni la cocina, ni la galería, ni el dormitorio, sino la sala de estar de nuevo, la misma habitación en la que me encontraba, incluso más sucia ahora. Y de pie en la puerta del otro extremo estaba yo otra vez, inclinado a mitad del umbral en lo que era un espejo perfecto de exactamente mi postura y exactamente mi comportamiento. Me di la vuelta y, efectivamente, pude verme allí también, mirando hacia otra versión de lo que sin duda era la misma habitación desde la puerta por la que acababa de entrar. Hola. Dije yo y un coro de ellos al mismo tiempo. Cerré la puerta de golpe en pánico cuando eso sucedió y puse en marcha mi segundo plan. Una fuga forzada por la ventana al final de la habitación. Levanté la silla y grité: «Estoy harto de este lugar». Luego arrojé la silla con toda mi fuerza contra el vidrio. Rebotó sin siquiera hallarlo y cayó de lado. Me di la vuelta para levantarla de nuevo para un segundo lanzamiento, pero me detuve antes de hacerlo. Apoyada sobre sus dos extremos, sobre la superficie de la mesa y limpia entre todo el polvo, había una tercera letra negra. «No hagas trampas», decía. «Encuentra el corazón para escapar». Parpadeé. Me sentí mal. Sentí que el corazón me latía en la garganta y retrocedí. Luego, tras una breve pausa, eché a correr. Pasé puerta tras puerta hasta encontrar el salón, pero fue un esfuerzo inútil. La sala de billar conducía al salón de banquetes, al guardarropa, a la galería de tratos y al dormitorio, y cada habitación a la que entraba presentaba más desorden, más ruina y más decadencia que la anterior. La madera se había podrido. Las bombillas estaban muertas. Había telarañas y arañas en los rincones. Pero ni una sola vez apareció el salón, y después de la tercera pasada por el estudio, me desplomé sobre la pata del escritorio para recuperar el aliento. Pero fue entonces, en un extraño golpe de suerte, cuando miré hacia el otro extremo de la habitación y vi que una de las grandes estanterías se había roto por el peso del tiempo y se había derrumbado, derramando sus libros al suelo y aplastando un cadáver. Era viejo, me di cuenta cuando inspeccioné el cuerpo de cerca. Parecía que el objeto había estado allí durante décadas cuando lo encontré, el tiempo suficiente para que el olor se fuera y la ropa se pudriera. Pero en su mano había lo que parecía ser una especie de libro cubierto de polvo, o un tomo o una colección de notas. Lo tomé, lo abrí y comencé a leer, y después de buscar un poco encontré el siguiente pasaje relevante. Encontré el patrón de las habitaciones. Me llevó una eternidad, pero lo encontré. Solo tengo que asegurarme de correr hacia la puerta cuando termine. Debajo de eso había una especie de diagrama garabateado, donde una tarea en una habitación determinada conduciría a otra. Chimenea luminosa en salón, cocina. Comer del frutero, sala de billar. Mete la bola 8 en el bolsillo, guardarropa. Encuentra la llave en el bolsillo del abrigo derecho, salón de banquetes. Beber del cáliz, galería de tratos. Superarlo, estudiar. Gira el globo para que coincida con él. Y las notas cesaron en ese preciso momento. Solo puedo imaginar que fue entonces cuando el estante se cayó, tal vez a propósito por algún mecanismo o tal vez por la antigüedad y la falta de mantenimiento, y aplastó al autor. No podría decir cuánto tiempo habían estado allí y, en ese momento, vergonzosamente, no me importaba demasiado. Simplemente estaba preocupado por evitar que yo corriera la misma suerte. Así que me arrastré por el estudio hasta llegar al escritorio y, mientras lo hacía, el suelo crujía, gemía y protestaba con cada paso que daba. Pero lo logré, por suerte, y cuando lo logré, puse mi mano sobre el globo terráqueo y lo hice girar una vez sin ningún propósito. ¿Relacionar el globo con qué? Busqué un poco antes de encontrar un viejo mapa cartográfico del siglo XVIII, amarillento, desgastado como el globo terráqueo, y un poco roto en los bordes, en el otro extremo de la habitación, encima de otro estante. Volví a mirar el globo terráqueo y lo empujé hacia la izquierda hasta que tanto el mapa como el globo terráqueo representaron el nuevo mundo en el centro. Yo supongo que eso es suficiente. Y justo en ese momento algo me golpeó la cabeza, ¡zas! Y caí al suelo.
Miré al suelo para encontrar un libro allí, y luego miré hacia arriba justo a tiempo para que otro libro volara desde el otro estante de la lista y me golpeara en la frente. ¡Sas! Luego vino otro libro, y otro, y otro. Pronto se volvió impráctico esquivarlos a todos. Simplemente me puse las manos sobre la cabeza y me dirigí hacia la salida, y mientras lo hacía, el hilo de libros que caían se convirtió en un arroyo, y ese arroyo se convirtió en una cascada, y esa cascada se convirtió en una avalancha que consumió la habitación por completo. De cada estante de cada vitrina de la habitación, los libros volaron de los estantes y comenzaron a acumularse en el suelo antes de llenarlo e inundarlo. Y el torrente subió como la marea del océano, y trepé por encima de la montaña de cosas amontonadas y fui golpeado horriblemente mientras lo hacía. Mi vista se nubló. Mis costillas se quebraron. Me quedé sin aliento no menos de 3 veces, y cuando llegué al otro extremo de la habitación, más cerca de la salida, una ola gigantesca de libros, enciclopedias, tomos y colecciones encuadernadas en cuero y en tapa dura había alcanzado su punto más alto y comenzó a caer en mi dirección con un tremendo y simplemente estruendoso estruendo. Me escabullí hacia la izquierda y hacia la puerta, y segundos antes de que me consumieran, la abrí de golpe y caí sin contemplaciones a la habitación contigua, donde la cerré de una patada con un fuerte clic. Y cuando lo hice, curiosamente, no se oía ningún sonido del otro lado. Ni libros que se caían, ni estanterías que se movían, ni cosas que se rompían. Era como si todo lo que había allí en primer lugar no fuera nada en absoluto. Me eché un vistazo y me di una palmadita rápida para asegurarme de que no había nada roto ni magullado, afortunadamente, y me permití descansar y respirar. Rayos, dije. Está bien, está bien. Estoy bien. Estoy aquí. Lo he conseguido. Después de un momento más de descanso y de reagruparme, miré alrededor de la sala de estar en la que ya había estado varias veces y recordé las instrucciones de las notas. Encender la chimenea en la sala de estar. Está bien. Es bastante fácil, ¿no? Solo necesitas cerillas y madera o algo. Miré alrededor de la habitación y encontré periódicos viejos y leña en el suelo de la chimenea. Sobre la repisa había cerillas. Tomé la última de la caja y la acerqué al borde. Produjo una pequeña llama. La arrojé al pozo, pero antes de que pudiera empezar a dirigirme a la cocina, la llama se encendió y rugió a una velocidad asombrosa. Un momento después se oyó otro silbido. Me di la vuelta y vi que la otra chimenea de la habitación también se había encendido y, antes de que pudiera procesar este hecho, las llamas se extendieron con la misma rapidez y amenazante fuerza que las de la primera. Saltaron por la puerta, se engancharon en la vieja alfombra desvencijada y empezaron a subir. Las chimeneas de este lugar ruinoso también estaban tan obstruidas por el hollín que el humo se extendió hasta la sala de estar y empezó a llenarla. Caía al suelo cuando me di cuenta y empecé a arrastrarme. Pero el fuego era mucho, mucho más rápido que yo. En un minuto había consumido el sofá más cercano a la puerta. Luego llegó a la mesa y esa madera vieja sin tratar se incendió de golpe y se agrietó, se desmoronó y se convirtió en cenizas. Y pronto sentí que esas llamas me lamían las piernas y me presionaban la espalda, y desistí de cualquier esfuerzo por arrastrarme, me levanté y empecé a correr. Salté sobre el segundo sofá y la mesa que había allí, justo cuando el techo se agrietaba y se derrumbaba detrás de mí, pero cuando llegué al otro conjunto de muebles, las llamas de la segunda chimenea, que ya lo había devorado todo, se encendieron en mis pantalones y subieron por el resto de mi cuerpo. En cuestión de segundos, me vi envuelto en llamas. Y todos mis gritos y todos mis movimientos no produjeron ningún resultado para mí. Pronto mi pelo se quemó, y mi ropa se quemó, y mi propia piel comenzó a burbujear, hervir, carbonizarse y derretirse. Era insoportable en un grado indescriptible, pero sabía que habría agua en la cocina, así que con lo último que me quedaba de fuerza, tropecé hasta la puerta, la abrí, entré y la cerré detrás de mí. Y me detuve. Me palpé por segunda vez. Me di cuenta de que podía respirar. Podía respirar, tenía pelo y, diablos. El fuego no me había tocado en absoluto. Incluso mi ropa estaba tan descuidada como de costumbre. Me apoyé en la puerta, cerré los ojos y me recompuse. Abrí los ojos. Estaba en la cocina, como esperaba, y estaba tan sucia y destartalada como las habitaciones anteriores, si no mucho más.
Las luces se habían apagado hacía tiempo, la madera era vieja y estaba mohosa y podrida, y las diversas ollas que colgaban y todos los electrodomésticos estaban torcidos y rotos. Y entonces vi mi objetivo en el mostrador. Comer del frutero, sala de billar. Y ese frutero ya no estaba lleno de productos frescos, sino que su contenido era poco más que una papilla mohosa y completamente podrida. Una nube de moscas zumbaba por encima y alrededor de él. Dije en voz alta. Ni hablar. No, de ninguna manera. Pero sabía que no tenía otra forma de escapar. Me acerqué al cuenco, cerré los ojos con fuerza y metí la mano en él, más allá de los insectos que se apiñaban y se alimentaban de él, y agarré lo que parecía haber sido una manzana. Luego inhalé y exhalé varias veces y me dije a mí mismo, es temporal, como el fuego. Me tapé la nariz, me comí el cuenco y lo mastiqué más rápido de lo que podía sentir el sabor, y me lo tragué entero. Decir que la fruta estaba simplemente caducada sería quedarse corto. Estaba sucia, tan podrida y tan rancia que al menos la mitad se me había quedado pegada a los dientes y tuve que lamerla o sacarla con las manos desnudas. Me sentí mal. Casi vomité, pero me contuve antes de hacerlo, sin saber si hacerlo anularía mi logro y me obligaría a empezar el juego de nuevo, o comer más del cuenco, o darme un festín con mi propio vómito. Así que me tragué el contenido, corrí hacia la puerta y la cerré de golpe detrás de mí. Afortunadamente, Laberinto tuvo la misericordia de purgar también ese sabor, pero el recuerdo permaneció y, una vez que estuve seguro de que el contenido de esa sustancia había salido de mi estómago, liberé lo que aún no había salido y vomité en el suelo en una serie de salpicaduras. No es que haya contribuido mucho a la decoración del lugar de una forma u otra. La sala de billar estaba, como las otras anteriores, por supuesto, muy deteriorada. El techo se había derrumbado casi por completo y la mesa de billar en la que tuve que meter la bola 8, si no me falla la memoria, era vieja y no tenía fieltro. Y aunque tenía un palo, no había bolas de billar en absoluto. Murmuré en voz baja. Oh, por el amor de Dios. Mientras empezaba a comprender los parámetros de la próxima búsqueda. Pero entonces oí algo en el rincón más alejado de la habitación que parecía algo húmedo. Un sorbo, tal vez, o una succión o una lamida. Me volví para mirar y allí estaban las pelotas, al menos, a los pies de un enorme mastín, probablemente rabioso y sarnoso, que se había estado dando un festín con ellas a falta de comida adecuada. Afortunadamente, la cosa estaba atada al escritorio del fondo, pero no estaba seguro de cuánta flexibilidad tenía la cadena. Me vio un segundo después y, cuando lo hizo, se puso de pie y me miró fijamente. Durante un largo rato no hicimos otra cosa que mirarnos de arriba a abajo y de reojo. No me hacía muchas ilusiones sobre sus intenciones, con todos sus dientes al descubierto, su postura agresiva y esos hilos de saliva colgando de sus carrillos. Antes de hacer un movimiento, prepasé una serie de planes que, idealmente, me permitirían tomar posesión de la bola 8 sin tener que arrebatársela de las patas del maldito bicho. Entre las ideas que descarté, había una en la que usaba un taco de billar para, al menos, dejar inconsciente al perro desde cierta distancia antes de dirigirme hacia la bola, y otra en la que intentaba distraerlo de alguna manera. Sin embargo, al final decidí usar un taco no para molestar al mastín en absoluto, sino para intentar alejar la bola rodando de él. Cualquier dirección en la que pudiera hacer que se movieran sería una victoria, razoné, así que después de lanzarle al perro un trozo de madera para que lo mordiera, me arrodillé y comencé a hurgar en la pila de piezas de billar cubiertas de baba. Se dispersaron, pero yo estaba tan concentrado en golpear la cabeza del 8 y empujarlo hacia mí que no le presté suficiente atención al perro. Resultó que no le había prestado atención a la madera y se abalanzó sobre mi taco, lo agarró con sus mandíbulas y lo arrojó, y a mí con él, contra la pared. ¡Pum! Caí de nuevo al suelo y, antes de que pudiera recomponerme, ese maldito perro gruñón y ladrador se abalanzó sobre mí a toda velocidad y con una agresión monstruosa y demoníaca. Su cadena lo mantenía alejado de mi cuello, al menos, pero después de una lucha desesperada logró agarrarme el tobillo y arrastrarme, mientras yo aullaba y me agarraba al suelo y clavaba las uñas en las tablas de madera del suelo sin ningún resultado, de vuelta a su esquina. Sucedieron dos cosas que jugaron a mi favor. Primero, nuestra lucha envió las piezas de billar por el suelo. La bola 8 con ellas, y segundo, logré darme la vuelta y golpear a la bestia en la mandíbula con mi pie bueno antes de que me hiciera retroceder lo suficiente para asestarle un golpe mortal.
Después de eso me liberé, cojeé hasta la bola 8, la coloqué sobre la mesa y tomé un taco nuevo de la pared. Preparé el tiro. Vamos, nena. Vamos, 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 y lo tiré a la canasta. ¿Sí? Pero medio segundo después, el perro se soltó de la cadena y corrió hacia mí. Tuve un segundo olímpico para reaccionar. Di la vuelta a la mesa para asustar al mastín y corrí como un loco hacia la salida mientras él corría como un loco hacia mí. Pero, por desgracia, me alcanzó primero, gruñó y mordió y lo sujeté por la garganta a 1 pulgada de la mía. Su aliento apestaba como el fin del mundo, como carne y hueso deshechos y enfermedad y podredumbre. Me atraganté, empujé y me apresuré a volver hacia la puerta, y se abalanzó de nuevo y me derribó y empezó a morderme la pierna mala por segunda vez. Grité y me agité y mi mano encontró un taco de billar que se había roto debajo de la mesa volcada. Lo agarré y se lo metí en la boca al perro y me liberé mientras él aullaba y se rascaba la herida. No esperé a ver cómo soltaba la madera o si lo hacía. Simplemente entré cojeando al guardarropa y cerré la puerta de golpe. El dolor se calmó. Quedan 3 habitaciones. Quedan 3 habitaciones. Quedan 3 habitaciones. Abrí los ojos después de un rato y me di otro chequeo por si acaso. Estaba intacto. El cadáver en el estudio indicaba que estos peligros no eran meras ilusiones, pero al menos las cosas parecían reiniciarse cuando se cerraba una puerta, suponiendo que el jugador estuviera al otro lado de ella. Miré alrededor del guardarropa. Una única bombilla desnuda parpadeaba en el centro del techo y proporcionaba la luz suficiente para iluminar los abrigos, pero no el suelo. Sin embargo, no le presté mucha atención una vez que recordé las instrucciones para proceder. Encuentra la llave en el bolsillo del abrigo correcto. Naturalmente, había docenas y docenas y docenas de abrigos colgados en ese lugar. De cuero, tweed, ropa de negocios, cazadoras, guardapolvos y un sinfín de otras variedades. Empecé por el más cercano. En ese bolsillo no había nada más que pelusa. Lo mismo me esperaba en los bolsillos de los 4 abrigos siguientes. Pero no fue hasta el quinto que entendí que no era pelusa en absoluto. ¡Ay! ¡Qué demonios! Saqué la mano de un bolsillo y encontré una roncha roja, rodeada de un anillo y con una herida punzante en el centro. Parpadeé. Luego me volví hacia el abrigo, lo saqué de la percha y lo sostuve boca abajo hasta que vacié el contenido de los bolsillos. No oí ningún ruido metálico que indicara que una llave había caído al suelo. Pero incluso con la escasa iluminación pude ver cómo la araña caía al suelo y se escabullía entre las sombras. Miré mi mano. Había empezado a hincharse y supurar, y habían pasado poco más de 10 segundos desde que me habían picado. A partir de ese momento, opté por vaciar los abrigos en lugar de meter la mano en los bolsillos. Y, sin excepción, todos y cada uno de ellos tenían al menos una y hasta 4 arañas por bolsillo. Cuando llegué al 20º abrigo, había un constante movimiento a mi alrededor mientras la horda se desplazaba por el suelo, de un lado a otro, de un lado a otro, por encima de mis botas y por mis piernas. Seguía sin haber señales de la llave. Y para entonces, yo estaba perdiendo el valor. ¡Ay, hijo de puta! Me agarré el antebrazo, hice una mueca y encontré otra mordedura. El culpable había huido antes de que pudiera devolverle el favor. En mi mano, la herida inicial se había hinchado hasta el punto de que toda la extremidad se sentía pesada, y en mis piernas y tobillos había una multitud de incisiones más de ese tipo. Fuera cual fuese la especie de arácnido, llevaban un veneno extremadamente potente en sus colmillos, y además de acción rápida. Me volví lento después de una docena de mordeduras. Y luego comencé a perder el control de mis músculos. Tropecé con mis pies y mi respiración se hizo más lenta, y cuando encontré la llave en el bolsillo derecho del abrigo número 41 que había revisado, los conté mientras caminara, apenas podía ver bien. Atrapé la cosa, pero me desplomé tan pronto como lo hice. Y entonces llegó la horda. De las sombras que había detrás de mí, frente a mí, a ambos lados y por encima de mí, las arañas se arremolinaban. La adrenalina por sí sola me dio la fuerza para ponerme de pie, pero incluso eso fue un desafío más allá de todo lo que había enfrentado hasta ahora. Mi cuerpo estaba cubierto de ronchas y picaduras de la cabeza a los pies. Tenía arañas en las manos. Tenía arañas en los zapatos. También tenía arañas en la ropa, por todas partes, en el cuello, en la cara. Todas y cada una de las cosas me mordían y se alimentaban mientras avanzaba torpemente hacia la puerta.
Cada paso parecía una milla. Y cuando golpeé el pomo con la mano derecha y logré, después de un esfuerzo insoportable, insertar la llave, milagrosamente no la dejé caer ni una sola vez. Hacerlo sin duda sería una sentencia de muerte. Las cosas estaban en mis oídos, en mi nariz y en mi boca. Intenté apretar los dientes, pero todos los músculos faciales necesarios para esa tarea estaban tan inflamados que no pude evitar que las cosas se derramaran por la abertura y bajaran por mi garganta. Ni siquiera podía atragantarme. Todo lo que pude hacer fue poner hasta el último centímetro de fuerza que me quedaba en los huesos en la tarea de girar el pomo y abrir la puerta con las muñecas tan golpeadas, tan rojas y tan hinchadas que al hacerlo sentí como si me estuviera rompiendo los huesos. Y cuando estuvo abierta, tuve que dar pasos con los pies tan agrandados que mis propios zapatos parecían estar a punto de estallar. La luz de la habitación contigua, la poca luz que había, se derramaba en el guardarropa e iluminaba los huesos de al menos una docena de otras almas que nunca habían llegado. Cerré la puerta de golpe y me desplomé, jadeando en busca de aire. Como siempre había sucedido, las heridas se curaron solas y yo estaba bien de salud. Ni una sola araña se metió en la piel, ni en las orejas, ni debajo de la ropa. Pero, al igual que con la frutarancia, el recuerdo permaneció. Grité. ¿Qué demonios es este lugar? ¿Eh? Por supuesto, no hubo respuesta a eso, así que, en mi rabia, me acerqué a la mesa del salón de banquetes, agarré la silla más cercana y la arrojé con todas mis fuerzas por la superficie. Platos y tazas volaron al suelo y se rompieron en mil pedazos entre todos los demás escombros. La silla que había arrojado simplemente rodó por toda la mesa y se detuvo al final, cerca del otro extremo. Una copa permanecía firme al otro lado, intacta y sin desgaste. Beber del cáliz, galería de retratos. No me moví durante un rato. Simplemente miré el objeto y sentí que me estaba haciendo lo mismo, de forma similar al perro, y no pude evitar que mi mente se volviera loca pensando en las posibilidades de lo que podría contener. Leche rancia, pensé. O una taza de insectos, tal vez, o sangre fresca. En ese momento me sentí tan exhausto y desanimado que el solo hecho de pensar en beber un contenido tan repugnante me hizo llorar. Pero de todos modos puse un pie delante del otro y caminé hacia allí, y aunque probablemente no fue una buena idea, miré dentro. Vi que parecía vino. Lo olí y olía a vino. Luego tomé la copa y agité un poco la bebida y vi que también tenía la misma consistencia del vino. Me sequé los ojos y me propuse localizar la salida. Detrás de mí a la izquierda, me tapé la nariz y bebí el líquido. Sabía dulce. No como cualquier forma de alcohol, como esperaba, sino dulce, espeso, fresco y refrescante. Bebí la bebida entera. Luego me limpié la boca y, tan pronto como me di vuelta hacia la salida y me dije, ¿cuál es el truco? Me di cuenta de que ahora había, curiosamente, dos salidas. No había dos salidas en concreto, pero con la vista agitada me di cuenta de que había dos de todo, en realidad. Dos puertas. Dos pares de pies. 4 manos, 2 mesas, 2 copas. Pensé, ah, qué raro, y luego me desplomé en el suelo y de repente y una vez más fui completamente incapaz de coordinar mis movimientos, de pensar, de entender la vista y de respirar. De hecho, respirar era terriblemente difícil. Cada bocanada de aire que inspiraba traía consigo fuego, y al poco tiempo el veneno había hinchado mi garganta hasta que no podía pasar aire por ella. Traté de respirar con dificultad, pero no pude. Traté de meter la mano en la boca y abrir la vía respiratoria, pero tampoco logré nada. Me retorcí, me convulsioné, me agarré la garganta y la arañé, y realicé todos los movimientos necesarios para jadear desesperadamente, sin recibir aire en absoluto. El último pensamiento coherente que tuve fue que, como siempre, la salvación podía alcanzarse en la salida y en ningún otro lugar. Así que, con mi cuerpo en rebelión, le ordené que se levantara, y luego tropecé, me tambaleé, me incliné y caí en dirección a esa puerta, y me levanté y caí de nuevo, pero un poco más cerca esta vez y con una rodilla llena de astillas. Pronto me dolió incluso percibir la poca luz que había en esa maldita habitación, y cada movimiento que hacía era agonizante, engorroso y agobiante. Pero había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Justo cuando empezaba a desmayarme, llegué a la puerta, la abrí de golpe y caí. Solo cuando la cerré de golpe pude respirar de nuevo. Todavía no me han destrozado, malditos, dije. Tosí con violencia. Todavía no. Ahora me esperaba la galería de retratos. Adelante.
A estas alturas ya me había deshecho de las ilusiones de que cualquier habitación de aquel demente lugar sería fácil de abrir y cerrar. Y cuanto más vagas fueran las instrucciones, más difíciles serían de seguir. Así que miré a mi alrededor en busca de posibles peligros y no vi ninguno. No había arañas, ni perros, ni incendios, ni venenos ni libros que cayeran. Ni siquiera había una oscuridad adecuada en aquel lugar. Era tan viejo y tan destartalado como cualquier habitación anterior, pero un agujero en el techo dejaba entrar la luz de la luna y la bañaba. Y con esa luz todo lo que había ante mí era un pasillo repleto de retratos antiguos. Así que empecé a caminar hacia adelante, lenta y deliberadamente, con todo el vello de mi nuca y de mis brazos erizados. Al principio, realmente no había nada que temer. Pero luego volví mi atención a las pinturas en sí y me di cuenta de que parecían estar envejeciendo. Cuando me detuve, también lo hizo ese proceso, pero si me movía, aunque fuera 1 centímetro hacia el final de la habitación, que estaba envuelta en una oscuridad tan completa en el fondo que no podía ver ninguna puerta, entonces las figuras envejecían. En realidad, no era un proceso profundo ni rápido, solo pequeños detalles aquí y allá. Aparecía una nueva arruga. O sus ropas perdían un poco de su brillo. Sin embargo, la única persona que pude ver durante todo el recorrido fue la imponente pieza central que había delante. La mujer de azul. Envejecía 1 año por cada paso que yo daba. Cuando entré en la habitación, era joven, juvenil y vibrante, con el sol a sus espaldas y un vestido brillante que hacía juego con el cielo. Pero a mitad de camino, incluso ese cielo se había vuelto gris. Su cabello era casi blanco, su sonrisa había cambiado a un semblante más cansado y su vestido era viejo, arrugado, gastado y descolorido. Se veía terriblemente, terriblemente triste, y de repente tuve la impresión de que la estaba matando yo mismo, de que cada paso que daba la acercaba más a la muerte. Después de eso, me detuve para respirar un poco y, durante un rato, nos miramos el uno al otro mientras yo descansaba. Casi deseé poder decirle cuánto lo sentía. Di otro paso hacia adelante, dolorido. Casi había llegado, me dije. Casi había salido. Me escocía la cadera. Respiraba con dificultad, una vez más, aunque por razones completamente diferentes, y había empezado a sudar. Me froté la frente y el cuero cabelludo con la mano, e hice todo lo posible por caminar despacio. ¿Por qué mi cuero cabelludo está liso? Me di unas palmaditas en la cabeza con ambas manos. Allí arriba no había nada más que piel. Luego miré mis manos. Habían envejecido profundamente en los pocos minutos que habían pasado desde que había entrado en ese lugar. Estaban arrugadas, venosas, manchadas por la edad y simplemente viejas. Y de repente me invadieron el miedo, el terror, la ira y la confusión. Miré hacia atrás, pero sabía que allí no había nada para mí. Solo podía seguir adelante, pero cada paso me traía más dolor y más angustia. Me dolían las articulaciones. Se me cansaron los ojos. Volví a mirar el retrato en la marca de las 3/4 partes y vi a la mujer que había allí, que ahora tenía 80 o 90 años, a las puertas de la muerte y sin siquiera la determinación de fruncir el ceño. Seguí adelante y miré hacia abajo y vi que mi ropa también había empezado a desgastarse y envejecer. Ahora vestía harapos, y apenas eso. Fue un desmoronamiento exponencial. Al principio de la habitación, cada paso me envejecía 1 mes. Luego, 1 mes se convirtió en 2 meses, y ese mes se convirtió en 3. A la mitad del lugar envejecía 1 año con cada paso, y ahora cada pisada traía consigo 1 década o más. Pronto ya no podía mantenerme en pie, sino que simplemente podía arrastrarme. Me temblaban los codos y se tambaleaban, y por fin, todavía a 2 o 3 zancadas de donde imaginaba que estaba la puerta, todavía estaba demasiado oscuro para distinguir lo que me aguardaba en esas sombras, pero a una eternidad de distancia en mi estado, me desplomé. No quedaba nada. Miré el cuadro una última vez. Toda la carne había desaparecido. Solo quedaban huesos y tierra. Y entonces yo también era poco más que huesos. Nunca había conocido la verdadera oscuridad hasta que pasé por el laberinto. No había nada que ver al otro lado. Realmente nada. No podía ver mi mano frente a mi cara y no había ni siquiera una chispa apagada que me diera una sensación de dirección o contexto. Simplemente estaba flotando en un espacio vacío, sin construir, y aunque el tiempo no tenía ningún significado aquí, sentí vagamente que había estado allí durante un período muy, muy largo.
Semanas tal vez, o meses o años o décadas. No estaba seguro. Cuando la puerta se me presentó, hacía tiempo que me había olvidado del laberinto o incluso de quién o qué era yo. Simplemente la abrí como si fuera lo más natural del mundo y, dentro, encontré una columna de luz que pulsaba y latía a un ritmo constante. Como un corazón. Y luego volvió a mí. Encuentra el corazón para escapar. Y con eso, llegaron todos los recuerdos de ese lugar. Los vestuarios. La rápida decadencia. Los libros y el fuego y la comida rancia y el perro y el envejecimiento hasta las puertas de la muerte, todo a la vez. Todo. Me obligué a seguir adelante y a salir a la luz, y caí al suelo, sobre el césped. Entonces miré hacia arriba y vi estrellas, miré a mi alrededor y me encontré frente a la mansión al anochecer. Sentí una punzada de alivio y esperanza que reprimí instintivamente hasta que me cacharon por completo. Entonces la dejé cantar. Estaba vivo. Estaba vivo, respiraba y era joven de nuevo y estaba ileso, y por primera vez en horas, o días, o el tiempo que hubiera pasado, me sentí libre. Empecé a reír y llorar al mismo tiempo, y mientras lo hacía, salí corriendo de ese lugar horrible, atravesé y pasé la puerta, y salí al campo donde mi coche todavía estaba aparcado. Llegué a casa una hora más tarde y caí en un sueño profundo y reparador. Basta con decir que la horrible experiencia en laberinto me curó por completo de mi necesidad de sentirme emocionado por el miedo. Y a ustedes les diré simplemente esto. Si alguna vez reciben un sobre negro en el buzón, tírenlo. O mejor aún, quémenlo. Mi nombre es William B. Lowens III y en esta revista publico historias de personas que se han topado con fenómenos sobrenaturales, paranormales, extraños y de otro modo inexplicables, benévolos, malévolos o benignos, y que sienten que no pueden recurrir a nadie más y que necesitan que se les escuche. Puedes hacer con esta información lo que quieras. Cuentos desde las sombras, número 1. Dave Bukowski y la puerta subterránea a la dimensión de los muertos. Toca. 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 David Bukowski está tocando el suelo con el pie. Es un tic nervioso, como él mismo explicará, y durante el transcurso de esta conversación, salvo 2 ocasiones en las que se disculpa brevemente, ese tic-tac cesa solo una vez. Para calmarse, también fuma y, una vez que tiene su cigarrillo, levanta el paquete y me ofrece uno. Me niego. Luego coloco el dispositivo de grabación en la mesita que hay junto a mi silla y lo enciendo. ¿Sabes qué es un hecho? Dice. ¿Qué es eso? Empecé a fumar el mismo día que me empezó a dar escalofríos en los pies. Se coloca el cigarrillo entre los dientes y lo enciende tras un intento fallido, le da una calada y tose. ¿No es genial? El mismo día, maldita sea. Eso tiene algo que ver con por qué estoy aquí. Asiente un poco. No hay duda al respecto. Escribo esto y, sin levantar la vista, digo. Así que eras un amante de la naturaleza, ¿verdad? Sí, señor. Nunca me han gustado las ciudades. Cuanto más cerca estoy de la naturaleza, más cerca estoy de Dios. Por eso elegí vivir de esta manera. Señala con la cabeza hacia la ventana. Desde allí se puede ver una colina ondulada sobre la que está construida esta casa, y al pie de su pendiente está invadida por bosques y rodeada, a varios kilómetros de distancia, por los Apalaches orientales, aunque estos apenas se pueden ver desde la sala de estar. Da una larga calada a su cigarrillo. Empecé a hacer senderismo cuando tenía, ¿qué? 17, 18, tal vez. Al final de la escuela secundaria, por ahí. También me encantaba. Después de eso comencé a escalar y a bucear. Ojalá pudiera salir y hacer esas cosas. Pero ya sabes cómo es esto. La marcha del tiempo él asiente. El paso del tiempo. Sí, señor. A lo largo de todo esto, me doy cuenta, aunque no lo menciono, de que su nerviosismo en los pies ha disminuido. Hablar de la naturaleza lo calma. El próximo tema no lo hará. Y en nuestra llamada telefónica dijiste que se estaba derrumbando, ¿no? Creo que te estoy citando diciendo que esa era tu última frontera. El temblor se reanuda. Toca. 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 Sí, claro. Tenía 27 o 28 años y me di cuenta de que no me gustaba estar al aire libre por el simple hecho de hacerlo. También me gustaba la emoción, ¿sabes?
No el peligro, en realidad, pero... Se calla y hace girar la mano en el aire mientras lucha por encontrar las palabras adecuadas. La descarga de adrenalina chasquea los dedos. La adrenalina. Sí. La emoción. Un poco de peligro, supongo. Se ríe. Yo sonrío. ¿Y qué experiencia tenías cuando ocurrió? Intermedio. Había estado haciendo espeleología durante 1 o 2 años, más o menos. Sobre todo, en lugares grandes y seguros, ya sabes, Carlsbad, Natural Bridge. Lugares a los que la gente va mucho. Me di cuenta de que la novedad desapareció después de un tiempo. Era divertido, todavía, pero no emocionante. Bingo. No puede ser realmente emocionante si ya se ha hecho antes. Así lo veo yo, de todos modos. Da otra calada que acaba el cigarrillo y, sin dudarlo, enciende un segundo. Para cuando termine nuestra charla, habrá terminado lo que quedaba del paquete. ¿Tienes sed? Dice. Tengo un poco de cerveza Bukowski en la nevera. ¿Elaboras tu propia cerveza? Me mantiene ocupado. No espera mi respuesta. Se levanta con el cigarrillo entre los dientes y se dirige a la cocina. Un momento después está de vuelta con 2 vasos llenos de una cerveza negra espesa. Tomo un sorbo, aguanto un poco y lo dejo. Bebe un tercio de su vaso de un solo trago. Estoy intentando que el mercado local venda esto. Pero tengo que solucionar todo tipo de problemas de licencias. Vuelvo a dirigir la conversación al tema que nos ocupa. Entonces dijiste no puede ser emocionante si ya se ha hecho. Supongo que empezaste a explorar cuevas que no eran tan conocidas. Toca. 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 Pocos de ellos tenían nombre. La mayoría no. Eso significa que yo y quien quiera que fuera el que estaba conmigo pudimos ponerles nombre, lo cual fue un privilegio. Normalmente combinamos nuestros nombres para que fuera más fácil. Bukowski Adams. Bukowski Baldwin Francis Booker. La mayoría de ellos también eran cosas pequeñas. Pequeños agujeros de 1 o 2 cámaras en la ladera de la montaña. Lo suficientemente altos como para agacharse, tal vez lo suficientemente profundos como para perder la luz del sol, pero no mucho más grandes que eso. Hay una pausa antes de agregar. Pero luego estaba Baldwin Bukowski. Y su pie se pone a temblar de nuevo, y con velocidad. Tap 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 tap. Cuando toma otro sorbo de su cerveza, esto hace que derrame un poco de ella en su camisa. Se seca la mancha perezosamente. En voz baja, murmura. Diablos. Baldwin Bukowski, digo. ¿Esa que aparece en el mapa? Él niega con la cabeza. Y espero que siga así. Entonces, ¿cómo lo encontraste? Mi guía era un veterinario espeleólogo llamado John Baldwin. Me encontré con él en una caminata anterior y me contó sobre este lugar que había encontrado solo. Dijo que aún no había tenido la oportunidad de explorar el lugar, al menos no más allá de la segunda cámara o algo así, y me invitó. Y déjame decirte esto. Un lugar que es inexplorado y que vale la pena explorar. Esa es una combinación rara, de hecho. Así que aproveché la oportunidad. Llegamos allí, aparcamos a 1 milla, milla y media de distancia, más o menos, caminamos por la ladera de la montaña, y allí estaba. Solo un pequeño y humilde agujero entre 2 árboles. Tuvimos que abrirnos paso apretujados. No es de extrañar que pasara desapercibido. Por lo menos, durante el tiempo que duró. Así que entramos y, como la mayoría de los lugares en los que había estado hasta ese momento, era realmente pequeño. Ya sabes, teníamos que agacharnos allí y, por un momento, pensé que me habían estafado o algo así. Pensé, ¿por qué diablos me trajo aquí? No hay nada especial en esto. Para no parecer grosero me obligo a tragar un tercio de mi cerveza. ¿Crees que está listo para el gran momento? ¿Qué es eso? La bebida. ¿Crees que podría venderla? Sí, sí. Sí, es muy bueno. Muy fuerte. Después de una pausa, digo, ¿entonces la cueva era pequeña? Bueno, al principio sí. Pero entonces enciende su linterna y señala hacia el lado norte, noroeste de la cueva, rotondas, y hay un pequeño hueco allí. Un pequeño corte en la roca por el que se puede pasar. Así que se pone a trabajar en eso, empieza a gritar lo que ve, ya sabes, dobla la rodilla alrededor de esta roca, tienes que agacharte un poco, gira el brazo para pasar esto. Cosas así. Y antes de entrar, pienso.
Oye, tío, ya sabes, me gusta la espeleología por la tranquilidad, la adrenalina, la exploración. Pero no me gustan los espacios reducidos. No, señor. Si acaso me gusta la naturaleza es porque es lo opuesto a los espacios reducidos. Aire libre y salvaje. La claustrofobia es para los edificios altos. ¿Nunca te encontrarías con una cueva estrecha? Bueno, sí, pero como dije, los que no estaban bien delineados, donde sabía en qué me estaba metiendo, eran tan pequeños, ya sabes, que incluso si había que apretarse un poco, o arrastrarse o algo así, normalmente se podía ver el otro lado. Y normalmente eso era todo. Pero esto, era solo oscuridad allí. No sabía hasta dónde llegaba todo. Termina su cerveza y se limpia la boca con el dorso de la mano. Pero ya había llegado tan lejos, ¿sabes? Así que me aguanté y entré, y me esforcé muchísimo por no entrar en pánico, ya sabes, respiré más despacio, tratando de mantenerme agradable y relajado. Y él me estaba indicando los obstáculos, y yo estaba haciendo lo que decía. Lo atravesé sin problemas. Diablos, lo hice. Tuve que apretarme, agacharme y girar, pero lo atravesé. No puede empeorar mucho. Podría ser mejor continuar en ese punto. Asiente y termina su segundo cigarrillo, y tira las cenizas en una bandeja cremosa. Luego enciende el tercero. Así se fue durante un tiempo. El lugar era realmente más grande que cualquier otro lugar en el que había estado que no estuviera mapeado. Más largo al menos, no tanto alto ni ancho. Pero seguía y seguía. Empecé a perder la noción del tiempo. Perdí la noción de cuánto habíamos avanzado. Cuando trabajas tan duro, y vaya que es un trabajo duro, déjame decirte, cosas así se te escapan. Entonces, cuando empezaron las cosas a ir mal, el temblor de sus pies vuelve a aumentar el ritmo. Tap 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 tap. Encontramos un estanque. Finalmente llegamos a un pequeño precipicio que da a un gran desnivel. Al lado hay un estanque pequeño. No hay vida en él, por lo que puedo ver. Puede que ni siquiera sea lo suficientemente profundo como para sumergirse. Pero lleno mi botella en el estanque antes de comenzar el descenso y me la bebo. Pero entonces John me grita que no lo haga. Intenta quitármela de las manos, estoy confundido y lucho para volver, y él se cae. Al estanque. Sobre el precipicio, Dios. Sí. Se produce un momento de silencio mientras ordena sus pensamientos. Luego dice. Y también fue una caída horrible. La gran losa sobre la que estaba parado no era tan estable como parecía. Se agrieta, se desliza y cae. Entonces trato de inclinarme para ver si puedo ayudarlo a levantarse y caigo también. Junto con el resto de la boca. ¿Cómo sobreviviste? No estoy seguro. Estaba bastante golpeado, eso te lo puedo asegurar. Muerde el cigarrillo, se da media vuelta en el asiento y se levanta la camiseta para revelar una cicatriz irregular que recorre casi todo su costado derecho. ¿Ves eso? Dice. Me rompí 3 costillas, después me enteré. Tuve que usar uno de esos corsés durante unos meses. Me sentí como un verdadero hombre con eso. Empieza a reírse entre dientes. Pero entonces digo, ¿qué le pasó a John? Y la risa se acaba y él se baja la camisa. No pude encontrarlo. Arroja cenizas en la bandeja. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando recuperé la conciencia no estaba por ningún lado. Tuve que excavar entre los escombros yo mismo. Lo llamé, lo busqué en el desorden, ya sabes, para ver si estaba enterrado. Nada. Lo que significa que se había ido sin mí. Y encima estaba muy enojado. ¿Lo buscaste? Se encoge de hombros. En ese momento no me importaba un carajo lo que le pasara al hombre. Solo quería encontrar una salida. Empieza a fumar un nuevo cigarrillo, el cuarto, según mis cálculos, y dice. Así que me alejé hacia la cueva. No sabía dónde iba. No sabía si había otra salida, ¿sabes? Pero no es como si hubiera alguna salida desde donde estaba. Así que me fui. Caminé durante, Dios, no sé cuánto tiempo. Horas y horas, fácilmente. No puedo imaginar que estuvieras equipado para eso. Me comí 2 barritas de cereales. Me las comí. Me comí un poco de frutos secos. Me comí eso. Me terminé el agua. Nunca encontré otro estanque para llenarla. Por suerte, el lugar se abrió después de eso. Los pasillos estrechos se convirtieron en corredores.
Las pequeñas habitaciones en las que no podías estar de pie sin golpearte la cabeza se convirtieron en cámaras, ya sabes, en las que podías escuchar tu eco. Pero no pude encontrar a John ni por asomo. Al menos no antes de que las cosas empezaran a ponerse raras. ¿En qué manera? Vuelve a encender el cigarrillo y me mira de soslayo con aire satisfecho. Luego dice, encontré un escrito. Parpadeo. ¿Viste algo escrito? ¿Eso es lo que dijiste? Sí, señor. ¿En español? Niega con la cabeza. No era ningún idioma que pudiera identificar, ¿sabes? Pero parecía antiguo. Antiguo, incluso, casi como esas cosas cuneiformes egipcias, como jeroglíficos que... Los egipcios escribían con jeroglíficos, palabras con dibujos. La escritura cuneiforme era sumeria. Bueno, fuera lo que fuese, era extraño. De alguna manera, y esto va a sonar demencial, no sabía lo que decía la letra, en un sentido traducible, pero entendí lo esencial. Y no sé cómo. No tiene ningún sentido en absoluto. ¿Qué era esa idea? De repente, se muestra visiblemente angustiado. Se mueve nerviosamente y se acomoda en su asiento. Luego dice, no era específico. No era como si estuviera describiendo muerte o caos ni nada. Era como, aquí. Lo diré de esta manera. ¿Sabes cuando eres un niño y tienes miedo de la oscuridad, pero no sabes por qué? ¿Ves eso, como un armario abierto por la noche, o miras hacia abajo en el sótano desde lo alto de las escaleras, o algo así? Tienes 6 u 8 años. ¿Qué haces? Te imaginas al hombre del saco. Cierto. Cierto, ¿pero por qué? Me encojo de hombros. Supongo que es porque el cerebro quiere ponerle cara a lo que no conoce. Así que llena el espacio en blanco con posibilidades que reflejan tu estado emocional. Intenta justificar el miedo. Bien, bien. Ahora deshazte de todo eso. Elimina al zombie, elimina al vampiro, ya sabes, al hombre del saco, ¿y qué te queda? ¿Qué queda detrás de todo eso? Supongo que es un terror desnudo, sin contexto y sin rostro. Chasquea los dedos y se recuesta en el asiento. Exactamente. Exactamente. No leí esas palabras, diablos. Ni siquiera las miré directamente, pero cuando estaba corriendo por la cueva era como si estuvieran poniendo exactamente esa cosa en mi cerebro de alguna manera. Como si eliminaran al intermediario, ya sabes, eliminaran la lectura, eliminaran mi interpretación de las palabras, eliminaran las ideas detrás de las palabras. Solo hay palabras, cubriendo el suelo, las paredes, el techo, todo, y luego está esa porquería en mi cabeza. ¿Cómo lo dices? Miedo desnudo. Asiento. Me gusta cuantificar la muerte, o el miedo, y encontrar una manera de invocarlo en ti. Sin que tengas que leerlo. Es fascinante. Quizás sea fascinante escucharlo. Estar allí te vuelve loco, te lo aseguro, dice. En ese momento, no se trataba tanto de escapar de la cueva, ¿sabes? Como de escapar de las palabras. Fue una tortura, Bill. De verdad que lo fue. Tortura mental, tortura psicológica, tortura espiritual, como quieras llamarla. Hubiera preferido morir solo, muerto de hambre o asfixiado en algún rincón olvidado de esa maldita cueva, que tener que seguir soportándolo. Y a medida que avanzaba, la cosa empeoraba. ¿Cómo es eso exactamente? La cueva se oscureció a medida que entré. No sé cómo, no es como si hubiera habido luz solar durante tantas horas o días como antes. Pero, aún así, se oscureció cada vez más. La linterna era cada vez menos efectiva. Pensé que las baterías se estaban agotando, así que busqué a tientas y las cambié por mi par de repuesto. Pero no ayudó. No podía ver mi mano frente a mi cara, ya sabes. Ese tipo de oscuridad. Se mete ahí dentro, en los huesos. Es íntima. Y las palabras, no sé. Me volví cada vez más consciente de ellas. Y de lo que estaban poniendo aquí. Se da un golpecito en la sien con la mano derecha. Luego empezaron a pasar otras cosas. Se aclara la garganta y esto se convierte en una tos ferina. La apaga con un trago de cerveza. Luego dice. Empecé a salir de la cueva. No te entiendo. Simplemente, estaba en la cueva, y se hizo más oscuro, y entonces, aunque todavía podía sentir las paredes de la cueva, las rocas, el suelo, ya sabes, empecé a ver otras cosas. Como si estuvieran superpuestas, como si fuera otra dimensión.
No puedo explicarlo mejor con palabras, pero esa fue la sensación que tuve. Como si estuviera en la cueva, pero una parte de mí estuviera en otro lugar. ¿Cómo era este nuevo lugar? Como un pasillo. Superficies lisas. Paredes lisas, suelo liso. Y sé que no formaba parte de la cueva porque si hay algo que aprendes pasando la vida al aire libre es que la naturaleza no hace ángulos rectos, ¿sabes? Y si por algún acto de Dios lo hace, seguro que no forma varios ángulos uno al lado del otro. No, este lugar fue construido por el hombre. O algo construido. Después de una calada a su cigarrillo, añade, con indiferencia y como si fuera un detalle menor. Y había cuadros en las paredes. ¿En realidad? Sí, señor. Se pone el cigarrillo entre los dientes y dice. Era la escritura cuneiforme de antes, pero, jeroglíficos. Jeroglíficos, lo que sea, pero estaban vivos. Se movían. Se retorcían. Se retorcían. Sentí que de alguna manera tenían profundidad. Y me di cuenta de que, ya sabes, donde quiera que estuviera, este nuevo plano, esta nueva dimensión, era una existencia mucho más real que la que estamos viviendo ahora. Todo era mucho más profundo, mucho más real. Todo aquí, ya sabes, toma su vaso vacío y le da vueltas en sus manos sin ningún propósito, es como si fuera solo un resumen delgado de ese lugar. De alguna manera, me había tropezado con lo que supongo que llamarías el velo, y estaba en el mundo real. El que está detrás de la ilusión. No lo sé. ¿Esta versión más real de los jeroglíficos te proporcionó alguna idea sobre su naturaleza? ¿Alguna comprensión más profunda más allá de una respuesta emocional? Claro. Claro que sí. Ese miedo empezó a adquirir un poco de contexto propio. Algo que todavía me resulta extraño, ¿sabes? Pero empezó a sentirse más concentrado. Y cuanto más avanzaba por el pasillo, más concentrado estaba. Dejó el vaso y se quedó mirándolo un rato, perdido en sus pensamientos y en sus propias cavilaciones sin palabras. Luego dijo. De todos modos, finalmente llegué al final del pasillo. Las palabras estaban detrás de mí. Supongo que habían cumplido su propósito, o algo así. Y al final había una escalera. Un tramo de escaleras enorme, imponente, que se extendía hacia la izquierda y la derecha hasta donde alcanzaba la vista. Se extendía tanto que no había nada más que oscuridad allí. No sé qué había al fondo. No sé si había algo al fondo, en realidad. Pero vi lo que había en el medio de ese lugar. Después de una pausa prolongada, en la que junta las palabras para producir, y durante la cual el golpeteo de su pie se hace más rápido, dice. Era una criatura. Un demonio, o algo. Tal vez peor. Dios. Dios, era esta cosa poderosa, enorme, del tamaño de un planeta, parecía, simplemente observándome desde la niebla, desde las sombras. Y no podía escapar de ella. No podía correr, no podía darme la vuelta. No importaba a dónde fuera en la cueva. Cada maldito paso que daba me acercaba más a ella. Me di cuenta, ya sabes, de que todavía estaba en la cueva, y no importaba a dónde corriera en ese lugar, no tenía ningún efecto en donde estaba en este mundo real. Como una especie de, como un personaje de un juego de computadora, ¿sabes? Puedes moverte por ese mundo falso todo lo que quieras. Pero nunca vas a salir de la sala de estar. ¿Qué aspecto tenía? Me refiero a la criatura. Tap 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 tap. No se parecía a nada que haya estado vivo aquí, eso te lo aseguro. Era, Dios, era casi como un reptil, ¿sabes? Tal vez solo un poquito, solo una cosa vagamente reptil, vagamente parecida a un ciervo también, y con forma de medusa, casi, ya que no tenía, ya sabes, cabeza ni brazos ni nada que puedas reconocer como parte del cuerpo. Era solo una masa horrible, más grande que la luna, y cubierta de podredumbre y lo que parecía corteza de árbol y huesos. Creí ver formaciones rocosas antiguas colgando de ella también, señala su barbilla y sus brazos como si algo estuviera colgando de ellos, estalactitas y estalagmitas, todas las cosas de las que escuchaste en la escuela, pilares de roca colgantes, eran parte de esta cosa, o una extensión de ella, no lo sé. Pero era viejo. Antiguo. Y no como la antigua Roma, sino verdaderamente de otro mundo, anterior al tiempo mismo. Hace una pequeña pausa para recomponerse. Luego dice, entonces, me habló, Bill. ¿El demonio te habló?
Pone la cabeza entre las manos y se balancea hacia adelante y hacia atrás y tiembla. Esta vez todo su cuerpo se une a ello. Y asiente. Hablaba el mismo idioma que las palabras. Y no podría traducírtelo ni, aunque lo intentara. El lenguaje humano, no lo sé, no es mejor ni peor, es simplemente diferente. Explicamos este mundo. El mundo falso. ¿Sabes? Como si tuviéramos una palabra para taza. Cerveza. Televisión. Asiente con la cabeza hacia su televisor. Pero ese lenguaje explica, no sé, la esencia. Lo profundo. La verdadera y desnuda realidad detrás del velo. Y de alguna manera supe lo que quería decir cuando habló. ¿Qué significaba? Una lágrima rodó por su mejilla y gimió lastimeramente. Me estaba llamando, Bill. No decía mi nombre, ¿sabes? Pero me estaba llamando. El yo detrás de la piel. El yo detrás de la carne, detrás de los huesos. Oh, Dios. Dios, Dios. Era como 1000 voces muertas a la vez, cantando en este lenguaje muerto ordante, resonante y grave. Y entonces yo estaba estaba con él. A su lado. Parte de él. Miré detrás de mí y vi las escaleras muy, muy lejos, ya sabes, como tan lejos como el sol está de la tierra. No sé cuánto tiempo me llevó llegar allí. No sé si el tiempo o el espacio tenían algún significado en ese lugar. Simplemente me estaba acercando a él, y de alguna manera, por alguna razón, no me importaba. No tenía miedo. No estaba molesto, ni feliz, ni nada. Yo era yo, ya sabes, pero sin la carne ni las emociones. Todo se había despojado. Yo era solo un alma desnuda y flotante. ¿Qué pasó cuando llegaste allí? Empecé a volver un poco, de forma extraña. Empecé a tener sentimientos como, ya sabes, esto no está bien, algo está mal, esto no es real, no puede ser. Bla, bla, bla. Empezó como un pequeño hilo de pensamientos normales, ya sabes, como si todavía estuviera ahí dentro en algún lugar, luchando por salir. Y empiezo a resistirme, y eso me atrae más, y lucho un poco más. A estas alturas, David tiene la mirada perdida en ninguna parte en particular. Está tan absorto en la historia como yo. Entonces dice algo como sangre, o sacrificio, o algo así, esa es la palabra más cercana a lo que significa. Tal vez era lo mismo en ese idioma, no lo sé. Pero tuve la impresión de que solo podría escapar si le daba vida. ¿Y si le dieras vida? Por ejemplo, si le permitieras que te matara, o eso, o alguna otra vida. Hay una breve pausa antes de que él agregue. Y me di cuenta de que, ya sabes, eso es lo que era esta cosa. Este lugar no era la realidad detrás de la ilusión en absoluto, sino lo opuesto a la realidad. Y esta cosa es lo opuesto a la vida. Esa es la única forma en que puedo describirla. Lo opuesto a la vida. La cosa en el otro lado. Y solo después de darme cuenta de eso, y luchar como el infierno, comenzó a perder su control sobre mí. Y la cueva comenzó a regresar, y la luz, oh, Dios. Se derrumba, pero se las arregla. No quise hacerlo, no lo hice, no lo sabía. No lo sabía. Oh, Dios, no, no, no. Me siento derecho. ¿Qué? ¿Hacer qué? Después de un momento, levanta las manos temblorosas como si no se las hubiera lavado en todos estos años de manchas de sangre. Era John, dice. Me había estado llamando y yo no podía, no sabía, John, era el demonio. Él sacude la cabeza. No, no, cuando salí de ese maldito lugar, estaba de nuevo junto al estanque, y John estaba muerto. Golpeado hasta el suelo, muerto. Con la nariz rota, sangrando, magullado. Destripado. Y me dolían las manos, y simplemente sabía, que no habían pasado horas, días, semanas o lo que fuera. Ni siquiera nos habíamos caído por el borde como yo pensaba. No había pasado nada de tiempo. John había estado diciendo, no, no, no bebas eso. No bebas el agua de aquí, no sabes lo que hay en ella. Y me agarró del brazo, y yo simplemente, lo golpeé hasta matarlo, Bill. Lo maté. David vuelve a llorar, con fuerza. Suelta el cigarrillo, se agarra la cabeza, se le coge el pelo entre los dedos y se balancea hacia adelante y hacia atrás. No, 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 no. Lo siento. Lo siento, no quise, solo después de un largo rato suspira sonoramente y se sienta.
Luego se limpia la nariz con el dorso de la mano, agarra el paquete y tira el último cigarrillo en la palma de la mano. Esto lo reconforta un poco y lo enciende. Digo, lo siento, David. Sí, bueno. Lo hecho está, ¿no? Su voz tiembla, pero da una calada larga y produce una nube que llena el aire sobre su cabeza y se eleva. Luego da unas palmaditas para echar la ceniza al cuenco. Después de eso le quité las llaves a John, dice. Le tiré una piedra en la cabeza y lo tiré por el borde. Al final encontré la salida, ¿sabes? Fui a una gasolinera, compré un paquete, volví a casa, llamé a la policía y me fumé todo el maldito cigarrillo mientras los esperaba. Pensé que iría a la cárcel, ¿sabes? Pero cuando llegaron les dije que John murió en un accidente de espeleología. Tropecé y caí justo por el borde. No había nada que pudiera hacer. Y vieron que no estaba en condiciones de ser un asesino, así que me dejaron en paz. Me dejaron allí para que me cosiera en mi maldita inmundicia y en mi miseria. Mira al suelo. No lo sé. No sé si alguna vez lo encontraron allí. Pasé, Dios, casi un año, tal vez más, preocupándome de que alguien encontrara las huellas de mis manos en su cuello y que alguien llamara a la puerta. Pero nunca llamaron. Y cuando pude volver a dormir normalmente, a vivir lo suficientemente bien con las pesadillas, todo el estrés me había producido este temblor en los pies. Asiente. Tap 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 tap. Y nunca me ha abandonado desde entonces. Eso fue hace unos 20 años, en mayo. Considero todo esto por un momento y termino mi cerveza mientras nos sentamos en silencio. Luego digo, entonces, ¿crees que fue el agua del estanque lo que lo provocó? ¿Te provocó una alucinación y te hizo atacar a John? Él resopla. Pensé en eso, dice. Pero ¿cómo me rompí las costillas? Entonces no fue una ilusión en absoluto. Tal vez no. Pero tengo que preguntarte algo. Tengo la impresión de que llevas un tiempo guardándotelo en la manga. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque ya casi no tengo tiempo, dice. Como dijiste antes. El paso del tiempo. Pensé que me lo quitaría del pecho antes de irme a las profundidades. Parpadeo. ¿Crees que vas a volver a ese lugar? Diablos, Bill. Últimamente he visto ese lugar con tanta nitidez como en mis sueños, ¿sabes? Dale unas palmaditas a la última ceniza y la coloca en el cuenco, entrelaza los dedos y se pone las manos sobre el estómago. El caso es que es el lugar al que todos vamos al final, a unir nuestros huesos con el pozo. ¿Cómo voy a morir? Si me quedo quieta, no habrá dolor. Termino de escribir esto y voy a la cocina a preparar un último gin tonic. Me meteré una última pastilla de seta en la boca, la beberé con el cóctel y me sentaré mientras el calor me invade. No los veré venir y no sabré cómo lo hacen. Pero sucederán misericordiosamente rápido, como si se encendiera un interruptor, y luego no habrá nada. Pero si corro, tardaré mucho más, y el dolor crecerá tanto que atravesará el abrazo calmante de la seta, y llenará mis últimos momentos de vida con los sonidos de mis propios gritos de angustia. La roca milagrosa, la roca que cayó una tarde desde el espacio exterior y aterrizó en el patio trasero de André Félix no parecía particularmente inusual, pero curó al hombre de cáncer. Afectado por un cáncer de pulmón en fase 4, André estaba sentado en el porche trasero de su casa bebiendo una cerveza en contra del consejo de su oncólogo, mirando al cielo y reflexionando sobre su propia muerte, cuando el objeto cayó en la hierba a unos metros de él. De inmediato, lo sentí en mi cabeza, relató más tarde. Lo sentí por todas partes. Como si hubiera sido purificado, en mente, cuerpo y alma. Una segunda oportunidad. Un regalo de Dios. André compró una vitrina especial para el meteorito que le había salvado la vida, y lo guardó en su dormitorio, para rezar junto a él todas las noches. Sin embargo, la roca milagrosa no permaneció allí mucho tiempo, ya que, una semana después de que aterrizara en el patio de André, desapareció, junto con el propio André. Antes de su desaparición, André había contactado con varios medios de comunicación con la historia de su milagrosa recuperación. Solo un periodista le había tomado en serio, y no por mucho tiempo. Cuando se puso en contacto con los médicos que habían tratado a André, todos negaron que hubiera ocurrido algo fuera de lo normal.
Insistieron en que el cáncer no estaba tan avanzado, lo cual era mentira, y que, aunque es raro, el cáncer de pulmón a veces puede curarse si se detecta a tiempo. El periodista, aunque no tenía mucha experiencia, tuvo la sensación de que los médicos no le estaban diciendo la verdad y, además, que querían decir la verdad, pero algo se los impedía. Aún así, no pudo hacer nada, y su productor dio por terminada la historia el día antes de la desaparición de André. Y así, el público nunca escuchó la historia de André Félix y su roca milagrosa, y eso fue en gran medida intencionado. Elementos extraños. La invitación fue enviada a través de mi antiguo mentor, un viejo y distinguido profesor. Le habían preguntado por el mejor químico que conocía, y, para mi vergüenza, cuando me lo dijo, me había nombrado a mí. Quiénes eran ellos no estaba del todo claro para él, ni tampoco la naturaleza exacta del proyecto. Pero el hombre con el que había hablado, que se hacía llamar director del proyecto, parecía estar profundamente informado y con fácil acceso a recursos profundos. Para demostrar su ingenio, el director había ingresado, al parecer, una buena suma de dinero en mi cuenta bancaria sin que yo lo supiera. Dice que el dinero es tuyo de cualquier manera, Sally, dijo mi mentor por teléfono. Dice que hay mucho más de dónde vino eso si aceptas. Y más allá de eso. Un misterio científico como nunca se ha conocido en el mundo, además de un laboratorio de última generación para trabajar en él. Suena bastante intrigante si me preguntas. Si fuera 15 años más joven, yo también aceptaría. Estaba intrigada y acepté viajar a Maine, donde se realizaría la investigación. El centro en el que acabaría viviendo y trabajando durante los 3 meses siguientes estaba situado en Brooks, Maine, un pequeño municipio situado a pocos kilómetros de la bulliciosa costa. Pero esos pocos kilómetros marcaban la diferencia entre una apariencia de civilización y la profunda naturaleza. Después de conducir por un largo camino de tierra, cortado estrechamente a través de un bosque, llegué allí en mi coche de alquiler. Cumplía todos los clichés de un centro de investigación de alto secreto. Había un puesto de guardia delante de una puerta con alambre de espino en la parte superior. Más allá, el propio edificio, de aspecto frío y sin vida, se superponía a las onduladas y exuberantes colinas verdes. El guardia estaba visiblemente armado. Le entregué mi carnet de identidad y miré a la cámara de vídeo que me miraba fijamente. Me dejó pasar y seguí hasta el aparcamiento. Allí, un segundo hombre armado me acompañó hasta la entrada del edificio. Esperé mientras él introducía un código en el teclado, pasaba su tarjeta de acceso y, por último, ofrecía su ojo para un escáner de retina. Una vez hecho todo esto, la puerta se abrió con un clic y entramos en un pasillo estéril hasta llegar a una sala de conferencias. Espere ahí, dijo el hombre, antes de volver a pasar por el pasillo. Miré a través de la puerta abierta y vi una docena de ojos mirándome, y entré. No sabemos lo que es, como tampoco lo sabe usted, me dijo un hombre de aspecto atractivo, recostado en una silla de oficina. En caso de que se lo pregunte. De alguna manera, me tranquilizó. Soy Sally Matthews, anuncié. Química. Charlie Bohr, dijo el hombre. Sonrió cálidamente. No tengo relación con Niels, salvo que soy un físico con un interés especial en la mecánica cuántica. Imagínate. Dice exactamente lo mismo a cada persona que entra por la puerta, comentó una mujer sentada al otro lado de la mesa. ¿Está diciendo que soy un aburrido? Preguntó Charlie, levantando una ceja. Solo puedo culparme a mí misma de eso, dijo la mujer, tratando de reprimir una sonrisa. En fin. Denise Chang. Estudio las estrellas. Encantada de conocerte, Sally. Deténganme si han escuchado esto, dijo Charlie. Un químico, un físico y un astrónomo entran en un centro de investigación secreto, junto con un geólogo, un oncólogo y un, oh, no. Lo siento, Miles, recuerdo tu nombre, pero no sé cuál es tu campo de interés. Psicología, dijo el hombre llamado Miles. Algo en él me extrañó en cuanto me fijé en él. Tal vez porque yo ya estaba muy tensa, y él tenía un comportamiento gélido, muy diferente al alegre carácter sociable de Charlie. Claro, dijo Charlie. Un psicólogo. Por supuesto. ¿Qué proyecto no tiene un geólogo y un psicólogo trabajando codo con codo? Esas rocas, ya sabes, un montón de problemas maternos que resolver. Miles se miró las uñas y luego miró una esquina vacía del techo. El geólogo abrió la boca para presentarse, pero se cortó cuando otro hombre entró en la sala, llevando una pila de trajes para materiales peligrosos.
Puso los trajes en la mesa de conferencias, dijo, pónganse esto, y se fue. Nunca supe el nombre del geólogo ni del oncólogo. Los dos se fueron en una semana y nunca los volví a ver, ni en el mundo físico, ni en lo que llegamos a llamar mundo Z. Quizá los vuelva a ver pronto, en el más allá. Después de vestirnos, alguien introdujo un carro en la habitación. Había una pequeña roca en el carro. Es un meteorito, dijo Denise, su voz sonaba aguda y clara a pesar de los tapones que rodeaban su cabeza y la mía. Me di cuenta de que el sonido llegaba en alta definición desde todas partes. De repente me di cuenta de todos los zumbidos de la habitación y pude localizarlos con precisión. Me di cuenta de que el meteorito tiene propiedades especiales. En este momento, de alguna manera está aumentando mis sentidos. Quieren que averigüemos cómo es posible, y ver si pueden aprovechar ese poder para sus propios intereses. Este meteorito tiene propiedades especiales, dijo el hombre que había traído el carro. Ha curado a un hombre de un cáncer de pulmón en fase 4. Es tu trabajo averiguar qué es, cómo lo hizo y de qué más es capaz. Imposible, murmuró el oncólogo. Recuerdo que pensé, ese tipo no va a durar mucho. Charlie, Denise y yo terminamos llevándonos espléndidamente. Cada uno hacía su trabajo por separado, pero nos reuníamos más tarde para hablar de ello. Era difícil no estar emocionado. No se parecía a nada que hubiéramos encontrado antes. No tardé en comprenderlo. En mi primer día de trabajo, realicé un análisis de fluorescencia de rayos X, XRF, en una muestra del meteorito, para determinar de qué elementos químicos se componía. En el primer análisis, se vio que había una gran cantidad de níquel-hierro en la muestra, tal y como me había dicho Denise. Pero también había dos conjuntos de picos de energía que no se correspondían con ningún elemento conocido. Uno estaba cerca de la línea K del tulio y el otro estaba cerca de la línea L del arsénico, pero no lo suficientemente cerca. Era un resultado desconcertante, sobre todo porque, como había prometido el director, el equipo era de última generación. Realicé una segunda prueba con la misma muestra, bajando el ajuste del generador y aumentando la resolución de la gama baja. Los mismos dos conjuntos de picos no identificados estaban allí, pero ahora el níquel y el hierro habían desaparecido de la imagen. En su lugar había titanio y zinc. Era como si, cuando no estaba mirando, los elementos se hubieran transformado de repente en otra cosa. Lo mismo ocurrió en el tercer análisis, y en 3 pruebas más con una muestra diferente. Por último, utilicé una máquina diferente, portátil, en una tercera muestra, y también dio los mismos resultados. Los dos conjuntos de picos que indicaban un elemento desconocido se mantenían, mientras que los otros elementos seguían cambiando su naturaleza fundamental. Después de considerar la posibilidad de que estuviera ante un elemento químico completamente nuevo, me di cuenta de que los picos de energía que estaba observando debían provenir de los movimientos de la capa exterior, y que los movimientos de la capa interior estaban literalmente fuera de los límites. Esto haría que el elemento misterioso fuera mucho más pesado que cualquier elemento conocido, lo que significaba que debería haberse descompuesto en un instante. Pero no lo hizo. Este nuevo elemento, si realmente existiera, violaría muchas de nuestras suposiciones más fundamentales sobre la ciencia física. Y me encontré cada vez más segura, para mi propia sorpresa, de que de hecho existía, y había llegado a la Tierra desde el espacio exterior. Elemento Z por su parte, Denise y Charlie avanzaban en la misma dirección. Es decir, estaban reuniendo pruebas de que nos enfrentábamos a algo que nunca habíamos encontrado antes, de una forma que llegaba hasta el fondo de nuestros respectivos campos. Denise, por ejemplo, había sido capaz de rastrear el meteorito hasta el punto en que había aparecido aparentemente de la nada. Cuando le pregunté si eso se debía a que era lo suficientemente pequeño como para evadir los sensores de los satélites, me aseguró que no estábamos hablando de un punto en el espacio en el borde de la galaxia, o incluso fuera de Marte. Solo estaba a unos pocos miles de kilómetros fuera de la atmósfera de la Tierra. Acababa de aparecer allí, y los datos de los satélites se cotejaron y todos contaban la misma historia. Al mismo tiempo, dijo, todo indicaba que el meteorito había venido de muy lejos, y que probablemente había sido creado e impulsado a través del espacio por un evento masivo que había ocurrido hace mucho tiempo. Esto nos llevó a especular sobre los agujeros de gusano o los viajes más rápidos que la luz.
De alguna manera, cosas en las que nunca habíamos pensado en mucho tiempo, y en las que quizá nunca habíamos pensado seriamente, se convirtieron en temas frecuentes de conversación y especulación. Un día, mientras estábamos sentados en la mesa de una cafetería comiendo comida insípida, Charlie resumió sus pensamientos de la siguiente manera. La realidad prefiere volarse a sí misma que cambiar, y cuando cambia, se vuela de antemano, supongo que como una especie de protesta. Pero eso no es lo que ocurre aquí. Tienes protones saltando de una cama a otra como los swingers en un sábado por la noche. Por lo general, cuando eso sucede, algo explota. Y ese átomo tuyo, Sally, lo mismo. Esa cosa debería ser tan inestable como un columpio un domingo por la mañana después de una noche de coca. Pero no lo es. De todos modos, ¿cómo lo llamas? ¿El átomo? De hecho, había pensado en un nombre. Z, dije. Soy una chica de la tabla periódica, y como no sabemos el número, lo he estado llamando por el sustituto del número atómico. Z, eso es muy encantador, dijo una voz plana desde detrás de mí. Me giré y vi que era Miles, el psicólogo. Elemento Z me gusta bastante. Después de hablar, Miles se alejó, desapareciendo en el pasillo. Jesús, ese tipo me da escalofríos, dijo Denise, haciéndose eco de mis pensamientos exactamente. ¿Qué está haciendo aquí? Encontré una respuesta parcial a la pregunta de Denise al día siguiente, cuando recibí un mensaje en el servidor interno indicándome que me presentara en el despacho de Miles a las 4 de la tarde. Era la primera de las que serían sesiones quincenales obligatorias con Miles. Me sentaría allí durante una hora, con la piel erizada casi todo el tiempo, mientras él me sondeaba con preguntas. En su mayor parte, eran bastante directas, sobre cómo me sentía en el día a día, y mi malestar se debía principalmente al propio Miles, al que llegué a considerar de algún modo reptiliano. Pero también siempre lanzaba algunas preguntas que me enfriaban directamente. Sally, si eso significara salvar muchas vidas, y hacer progresar los objetivos comunes de la humanidad, ¿crees que estás capacitada para degollar a Charlie por la noche, mientras duerme? Cara de sorpresa. Supón que Denise se pusiera celosa de ti de alguna manera, y te atacara por la espalda con un objeto pesado. ¿Serías capaz de neutralizarla? No me refiero a físicamente. Me refiero a si tendrías la fortaleza psíquica para matar a alguien que quisiera matarte. Cara de sorpresa. Háblame de tus fantasías, Sally. ¿Con quién están relacionadas? ¿Te sientes atraída por alguien de este centro? Esas preguntas me hacían sentir profundamente incómoda, pero no estaba segura de qué hacer al respecto, así que siempre daba respuestas sin compromiso e intentaba cambiar de tema. No había un departamento de recursos humanos al que quejarse. Para entonces, solo vivíamos allí los cuatro, Charlie, Denise, Miles y yo. Había un pequeño personal de cocina y de custodia y, por supuesto, los guardias armados que me rodeaban por los pasillos en todo momento. De alguna manera, sentía que no estaban allí para ayudarme. Y luego estaba el director, donde quiera y quien quiera que fuera. Pero el director era el que insistía en que todos tuviéramos sesiones con Miles 2 veces por semana. Tuve la sensación de que quejarme con él a través del servidor interno no me llevaría a ninguna parte, excepto a que me sacaran del proyecto, que era lo último que quería. Tan alto como Dios se me presionaba cada vez más para que produjera resultados. Esa era la palabra que el director utilizaba en sus comunicaciones conmigo, y significaba que quería que consiguiera que el elemento Z estuviera en una forma en la que uno de los 4 investigadores pudiera ingerirlo. Insistió en que fuera uno de nosotros, ya que éramos los únicos que conocíamos los detalles del proyecto. Esto está muy fuera del alcance de la FRA, Sally, escribió un día. A decir verdad, esa no era la parte que me molestaba. Estaba dispuesta a llegar hasta el final con mi exploración, incluso a tragar una píldora de Z sin saber qué era exactamente, sin tener la menor idea de lo que era. También tenía una confianza casi mística en que esa píldora, por sí misma, no haría ningún daño. Al fin y al cabo, ya había experimentado algunos de sus efectos simplemente por haber estado cerca de ella, y había oído la historia de cómo había curado a un hombre de cáncer. Lo difícil era que no podía separar físicamente el elemento Z de los demás elementos, que a menudo eran tóxicos para las personas y podían ser letales en las dosis necesarias para llevar consigo incluso una cantidad mínima de Z. No podía separar los elementos entre sí, porque nunca sabía qué elementos debía separar.
Estaban en constante flujo, los átomos siempre se transmutaban. Era un problema intratable, hasta que un día Charlie tuvo un gran avance. Lo expuso en la mesa del almuerzo. ¿Saben lo que es un patrón de interferencia? Cuando dos o más ondas se cruzan y crean un nuevo patrón de picos y valles. Claro, dijo Denise, llevándose a la boca un Tater Tot. ¿Qué pasa con eso? Bueno, me tomé la libertad de trazar algunos de los datos de Sally esta mañana. Y, lo mejor que puedo decir, es que el elemento Z emite una serie constante de ondas de energía que interfieren y que, de alguna manera, son responsables de que otros elementos aparezcan en el momento de la medición. Usando la función de onda, uno puede calcular la probabilidad de que cualquier muestra del meteorito contenga, digamos, arsénico y plomo, en un momento dado. Pensé que podría ser útil para trabajar, ¿no? Quería besarlo. ¿Puedo trabajar con eso?, dije. Y lo hice. Ahora que tenía un conjunto de probabilidades con las que trabajar, pude idear un método para separar los elementos químicos entre sí que, aunque estaba condenado a fallar 99 de cada 100 veces, daría con el oro en esa centésima vez. O, mejor dicho, daría con el elemento Z. Al final de la semana, tenía una pila de la materia, en forma de polvo, 100% libre de impurezas. A partir de ahí, descubrí que la sustancia era soluble en agua. También supe, según el gráfico de Charlie, que los elementos más ligeros, como el carbono y el oxígeno, estaban fuera de la función de onda del elemento Z, lo que significaba que podía combinarlo con el azúcar de forma segura. Y así pude crear fácilmente una píldora que contenía un solo nanogramo de elemento Z. Se decidió, por parte del director, que haríamos un ensayo improvisado de la droga en la oficina de Miles. Protesté en vano. Así que los cuatro nos reunimos una mañana temprano para sacar pajitas. La paja más corta se llevaría la píldora. Sentí emoción en ambas direcciones. Mi curiosidad estaba a flor de piel, y quería ser la primera persona en probar la droga. Pero también sentía un profundo miedo que me carcomía el estómago, el miedo a ser lanzada tan completamente a lo desconocido. Miles no ayudaba a aliviar mi malestar. Estaba sentado con frialdad detrás de su escritorio y no mostraba ninguna emoción. Detrás de él había una cámara de vídeo colocada en un trípode. Sentí, de alguna manera, que esa cámara tenía más humanidad que Miles. Deseé que dejara el proyecto por completo. Echamos a suertes, y Charlie se quedó corto. Claro que sí, nena, dijo. Inmediatamente cogió la píldora del escritorio de Miles, se la metió en la boca y se la tragó de un tirón de su botella de agua. Lárgate. Miles pulsó un botón de la cámara de vídeo, y entonces esperamos. Estoy más alto que un pino de Georgia, dijo Charlie, 10 minutos después, sonriendo. Oh mierda, eso se siente bien. Como el éxtasis, pero como 100 veces más. ¿Estás experimentando una intensa sensación de bienestar?, preguntó Miles, garabateando en su cuaderno. Charlie miró a Miles con unas pupilas que casi tapaban sus iris por completo. Bueno, lo estaba, amigo, hasta que empezaste a hablar. ¿Por qué no me dejas unos minutos a solas con las damas, amigo? Serio. No, solo estoy bromeando. Más o menos. Amigo, estoy excitado. Anota eso, Miles. El sujeto está excitado como el infierno. Tuve que admitir, para mí misma, que yo también me sentía bastante acalorada. Era como si Charlie estuviera emitiendo una sexualidad cruda y animal. Deseaba tener el equipo adecuado para medir sus niveles hormonales. De hecho, deseaba tener cualquier equipo para medir cualquier cosa. En cuanto a las pruebas, era un trabajo de mala calidad, pero, me acordé, habría más pruebas. Espera un maldito segundo, dijo Charlie. Entonces lo oí, dentro de mi cabeza. Sally. ¿Me oyes? No respondas en voz alta. Escucha. Estoy aquí. Te prometo que no miraré nada que no deba mirar. Pero quiero que sepas que puedo ver dentro de tu mente. Puedo entrar en ella como en una habitación, y mirar alrededor. No digas nada. No puedo entrar en la cabeza de Miles por alguna razón y no quiero que se entere de esto. Al menos no todavía. No hasta que tú y yo podamos hablar de ello con Denise. Yo también estoy dentro de su mente. Estoy en todas partes, Sally. Estoy tan drogado como los dioses. Enganchado al día siguiente, preparé una tanda de pastillas y Charlie, Denise y yo nos reunimos en mi habitación después del trabajo para tomarlas.
Me temblaban las manos mientras me llevaba la píldora a la boca. Sabía que se sentiría de maravilla, pero también estaba aterrorizada ante la perspectiva de tener una experiencia tan ajena a todo lo que había conocido. Empecé a sentir los efectos 10 minutos después de tomar la píldora. Una oleada de calor me recorrió, junto con la sensación de que todo era exactamente como debía ser, y que todo era tan hermoso. Mi pecho se hinchó de satisfacción. Una energía inquieta se apoderó de mi cuerpo, pero también tuve la sensación de que podía quedarme quieta y no hacer absolutamente nada y ser completamente feliz. Esto es increíble, dijo Denise, paseando por la habitación. Jodidamente increíble. Solo tienes que esperar, dijo Charlie, sonriendo. Era tan hermoso. También lo era Denise. Ahí está, dijo Charlie, dentro de mi mente. Yo estaba allí en la suya, también, y Denise estaba allí con nosotros dos. Nos enredamos psíquicamente y luego, antes de mucho tiempo, nos tomamos de las manos y nos acomodamos en mi cama para enredarnos físicamente. Nos exploramos mutuamente durante toda la noche, en pura felicidad, en cuerpo y mente. Cada caricia se sentía en lo más profundo de nuestras almas, cada gemido sonaba más encantador y matizado que una sinfonía de Mozart. Después de eso, no había vuelta atrás. Por la mañana, no había resaca física. Solo había una sensación de pérdida, al volver a nuestros sentidos ordinarios. Así que nos tomamos otra pastilla antes de irnos a trabajar. Con la seta, todo fue mejor, incluso nuestro trabajo. Ya casi no necesitaba utilizar el equipo de alta tecnología del laboratorio. Podía ver con mis propios ojos las ondas de energía que emanaban de las muestras de meteoritos. Cuando me acercaba lo suficiente a las muestras, podía sentir lo que era atravesar el espacio a velocidades desconocidas. Veía destellos del espacio profundo, mucho más allá de los bordes de nuestra galaxia, y quizás cerca del mismo borde del universo, o más allá. Era un lugar extraño, un vacío interminable salpicado de ocasionales focos de energía intensa, que se retorcía sobre sí mismo, cobrando existencia, convirtiéndose en la propia existencia. Tomamos seta todos los días. Íbamos al trabajo y luego nos reuníamos en la cafetería a la hora de comer, donde nos sentábamos en silencio a comer, comunicándonos telepáticamente. Hasta la comida más sosa tenía un sabor maravilloso, y saboreábamos cada bocado. Luego, volvíamos al trabajo, y finalmente nos reuníamos en la habitación de alguien para hacer el amor toda la noche. A los pocos días, estábamos en la mesa del almuerzo, discutiendo el progreso de Charlie en los viajes más rápidos que la luz, cuando Denise interrumpió la conversación. Alerta de miedo, dijo. Yo también podía sentirlo, una presencia fría en el pasillo, acercándose. Miles. Era como un punto oscuro en nuestra alegría. Todas las demás personas, hasta los guardias de seguridad que llevaban sus armas cargadas, eran hermosas para nosotros. Sus inseguridades, sus deseos, sus bondades y crueldades. Todos eran evidentes para nosotros, como un libro abierto, y llegamos a verlos a todos como criaturas perfectas, exactamente como debían ser. Pero Miles era otra cosa. Estaba cerrado para nosotros, y confiábamos en él menos que nunca. Me gustaría probar una píldora, Sally, dijo Miles, ahora de pie detrás de mí. Sé que ustedes tres la han estado tomando, y la están tomando ahora mismo. Me gustaría probarla por mí mismo. El director ha pedido que le dé mi opinión de primera mano. De ninguna manera podemos dejarle esto, dijo Denise. ¿Puedes preparar un poco de MDMA y dárselo? No notará la diferencia. Tendré que preparar uno para ti, dije. Después de comer, ¿de acuerdo? Excelente, dijo Miles. Tráelo a mi oficina, si eres tan amable. Al fin y al cabo, es martes y te pasarás por allí de todos modos, ¿no? Te veré a las 4, dije. Vete Miles, dijo Denise. Eres una cosa espantosa. Muy bien, dijo Miles, alejándose hacia el pasillo. Más tarde, ese mismo día, le llevé a Miles una pastilla de MDMA que había producido, y me senté para mi entrevista. Todavía estaba un poco colocada de seta, y era mi primera entrevista en ese estado. Gracias, Sally, dijo Miles, guardando la pastilla en un cajón. Empecemos. Si te dijera que Charlie y Denise no son realmente tus amigos, ¿me creerías? No, dije sin dudar. No lo haría. Son mis amigos. ¿Y si intentaran matarte, los seguirías considerando amigos? Nunca intentarían matarme. Lo entiendo. Pero eso no responde a mi pregunta.
¿Pero por qué intentarían matarme? Eso importa. A veces, matar a alguien es una misericordia. Interesante, dijo Miles, garabateando en su cuaderno. Muy interesante. Entonces, si tuvieran una buena razón para matarte, ¿lo encontrarías aceptable? Me encogí de hombros. No lo sé, Miles. No sé qué decirte. Lo has hecho bien, Sally. Gracias. ¿Eso es todo por hoy? Eso es todo. Salí de la habitación apresuradamente, sintiéndome mareada. Algo en esa reunión, y en Miles en general, cortó todos los sentimientos cálidos de Zeta, y me dejó en un estado de pánico. Volví directamente a mi habitación y cerré la puerta. No quería ver a nadie. Solo quería volver a sentirme bien. Así que me tomé 2 pastillas más de Zeta. Sentí que Charlie y Denise se acercaban a mi habitación. No quería verlos, y me di cuenta de que podía esconderme de ellos. Podía ocultar mi mente, para que no supieran dónde estaba. Y en este estado, todavía podía mirar en sus mentes. ¿Puedes sentirla? Preguntó Charlie a Denise. No, dijo Denise. No está en su habitación. Dios, me pregunto qué ha pasado. ¿Crees que Miles le hizo algo? Probablemente esté en su laboratorio, trabajando, dijo Charlie. Supongo que quiere estar sola en este momento. Deberíamos respetar eso. Vamos, tú y yo volvemos a mi habitación. Sentí que su presencia se alejaba por el pasillo. 1 hora más tarde, volví a sentir su presencia. ¿Puedes sentirla? Preguntó Charlie a Denise. Fue entonces cuando me di cuenta de que Zeta podía mostrarme el futuro. El director. 5 píldoras, pronto descubrí, eran demasiado para tomar de una vez. El cuerpo se apagaba antes de que la Zeta pudiera mostrar a la mente lo que tenía reservado. La mente humana no estaba preparada para vislumbrar tales misterios y, para protegerse, el cuerpo se convulsionaba y apagaba también la mente. Así fue como Charlie y Denise me encontraron, con los ojos abiertos de par en par mirando el techo del laboratorio, en lo más profundo de una convulsión. Cuando me recuperé, decidí contarles lo que había vivido. 2 píldoras a la vez me mostraron el futuro. 3 píldoras a la vez me permitieron abandonar mi cuerpo y viajar por los pasillos de la instalación. Y 4 píldoras me llevaron al mundo Zeta. En el mundo Zeta, era como si estuviera flotando sobre un tablero de juego tridimensional. Podía viajar a diferentes lugares, en diferentes momentos, el pasado, el presente o el futuro, y observar todo lo que ocurría allí. Podía entrar en la mente de la gente si quería, y ver las ondas de energía ocultas a nuestro alrededor, como un arco iris resplandeciente. El alcance de mis viajes era limitado, podía retroceder en el tiempo más de lo que podía avanzar, y solo podía ir a lugares en un radio de unos cientos de kilómetros, pero era un poder increíble e inaudito. Mis amigos me regañaron por ponerme tan imprudentemente en peligro sin decírselo, pero admitieron que querían entrar en el mundo Zeta por sí mismos. Pero ahora no, dijo Denise. Tienes que descansar, Sally. Parece que estás a las puertas de la muerte. Charlie y Denise se quedaron conmigo el resto de ese día, y todo el siguiente. Había planeado abstenerme de la Zeta, pero el síndrome de abstinencia era demasiado intenso. De nuevo, no era una abstinencia física, sino más bien una sensación como si el mundo se hubiera cerrado de repente y ya no formaras parte de él. Era como una muerte en vida. Así que se me permitió tomar media pastilla, solo para recuperar el equilibrio. Ese fin de semana decidimos tomar 4 pastillas cada uno. Era difícil pasar la semana. Incluso tomar una pastilla entera ya no me servía. Claro, se sentía bien, pero nada podía compararse con esa sensación de casi omnisciencia. Mientras tanto, mientras esperábamos, pasamos las pausas para comer y las horas de descanso hablando de algo que nunca habíamos hablado antes. ¿Qué estábamos haciendo allí exactamente y cuáles eran las implicaciones de desbloquear el poder de Zeta? Cura el cáncer, dije un día, para que la conversación avanzara. Otorga el poder de la telepatía y te permite ver el futuro. ¿Qué va a pasar con estos poderes? ¿Van a ser liberados al público, de forma gratuita? ¿Será algo bueno o no? Y si no se van a liberar al público, ¿quién los tendrá? ¿Y con qué fines? Tenemos que averiguar quién es el director, dijo Denise en respuesta. ¿Forma parte del gobierno? ¿El ejército? ¿Es un capitalista de riesgo? Si podemos averiguar quién es el director, eso responderá a muchas de nuestras preguntas. Algo me dice que no nos va a gustar la respuesta, dijo Charlie.
Piénsalo. La primera vez que oímos hablar de esta cosa, y del hecho de que puede curar el cáncer, fue aquí mismo. ¿Qué pasa con el tipo cuyo cáncer fue curado? ¿Cómo es que no les contó la historia a todos sus conocidos? ¿Cómo es que no fue difundido en todas las noticias de la noche? Porque alguien quería suprimir la historia. Porque alguien pudo suprimir la historia. Para cuando llegó el fin de semana, teníamos un plan. La sensación de entrar en el mundo Z era aterradora si no lo esperabas, e incluso si lo esperabas. Pasabas de sentir cada nervio de tu cuerpo iluminado por el placer a sentir que te alejaban de ti mismo. Era como si tu cerebro fuera separado en dos aspectos. El físico, que regulaba las funciones del cuerpo, y el extrafísico, donde vivía la conciencia. Te dividías en dos, y sentías que te levantabas, aunque sabías que estabas sentado. Los tres nos reunimos en las nubes, en lo alto del centro de investigación, contemplando las extensas colinas de Brooks, Maine. El plan consistía en viajar al lugar y al momento en que el meteorito había aterrizado por primera vez, información que Denise conocía bien. Pensamos que, si seguíamos las noticias sobre el aterrizaje del meteorito, acabaríamos encontrándonos con el director. Concéntrate, dije. Repite las coordenadas y la hora una y otra vez, juntos. Lo hicimos y pronto nos encontramos en un porche junto a un hombre que bebía una cerveza y miraba al cielo. Pensaba en todos los errores que había cometido en su vida y en toda la gente a la que había hecho daño y en lo mucho que deseaba poder arreglar todo. En que era imposible hacerlo, pero que había tiempo suficiente para quizás arreglar algunas cosas. Eso era todo lo que quería. El meteorito cayó y percibimos el cambio en él de inmediato. Sabíamos lo que era, pero él no. Nos quedamos con él esa noche y lo seguimos al hospital al día siguiente. Allí nos separamos. Volví con André Felix a su casa, mientras Denise y Charlie se quedaban en el hospital y seguían la noticia mientras se extendía entre los médicos. Durante todo el tiempo que estuve con él, pude sentir la alegría absoluta que desprendía André. Realmente consideraba su curación como una segunda oportunidad en la vida, y cumplía su plan de enmendar las cosas siempre que podía. Era un alma hermosa y solitaria, y me dolió por él toda la semana que le seguí. La última noche de la vida de André, Charlie y Denise aparecieron junto a mí en la habitación de André. Es Miles, dijo Charlie. Miles es el director. Es parte de una rama militar secreta involucrada en el desarrollo de técnicas de control mental, entre otras cosas. Y está aquí, ahora. Observamos, sin poder cambiar nada, cómo Miles entraba sigilosamente en la habitación de André y lo asfixiaba con una almohada. Viaje de poder. Cuando volvimos a nuestros cuerpos, Miles estaba sentado allí, en mi habitación, dando vueltas a un vaso de whisky. Intenté, como muchas veces, penetrar en la mente de Miles, y solo me encontré con un punto frío. Fue entonces cuando me di cuenta. Así es, Sally. Llevo tomando Z desde el día en que descubriste cómo hacerla ingerible. Sonrió y tomó un sorbo de whisky. Podrían estar todos muertos, ¿saben? Habría sido muy fácil, en cualquier momento. De verdad, no necesito nada más de ustedes. Tengo a Z, eso es suficiente. Entonces, ¿por qué seguimos vivos? Preguntó Charlie. Bueno, a pesar de lo que piensas, no soy un monstruo. Lo que ustedes tres lograron es notable. No soy nadie para robar los frutos del trabajo de alguien sin la debida compensación. Así que aquí está la oferta. Si se quedan aquí, y ven si pueden extraer algo más útil de esta sustancia, entonces tendrán un suministro de Z de por vida, sin importar si logran hacer más descubrimientos o no. Pero nunca deben contarle a nadie nada remotamente relacionado con el Z, esa es la oferta. ¿Y si nos negamos? Preguntó Denise. ¿Qué te parece? Dijo Miles. Tomó otro sorbo de whisky. ¿Qué vas a hacer con él? Pregunté. ¿Lo darás a conocer al mundo? Nada demasiado dramático. Servirá a los intereses de Estados Unidos. Y no, el mundo nunca sabrá que existe. ¿Puede curar el cáncer?, dije. Seguramente eso es en el interés de los Estados Unidos. No podemos tener al público leyendo la mente de los demás, Sally. No podemos permitir que la gente sepa que eso es posible. Tal vez haya una manera de separar los efectos, dijo Denise. Tal vez podamos curar el cáncer sin la lectura de la mente. Entonces quédate y trabaja en eso, dijo Miles. No necesitaba ser un lector de mentes para saber lo que Miles estaba pensando.
Pero incluso si pudiéramos hacer eso, nunca lo permitirías en el mundo. Porque alguien podría tomar el medicamento contra el cáncer y trabajar a partir de ahí para producir un medicamento para leer la mente. Miles frunció el ceño. Era la primera vez que veía algún rastro de emoción en su rostro. Es su elección. Quedarse aquí y drogarse y coger todo el día, o morir. Su rostro volvió a relajarse en su postura gélida por defecto y se puso de pie. Discútanlo entre ustedes si es necesario. Mientras tanto, tengo otros asuntos que atender. Miles se marchó, pero la tensión seguía siendo fuerte en la habitación. Denise y Charlie se habían cerrado en banda. Sally, dijo Charlie. No hay nada que podamos hacer. Quédate con nosotros. Podemos divertirnos mucho. Estás en un viaje de poder, Sally, dijo Denise. Quieres salvar el mundo. Pero ¿puedes siquiera estar segura de que el mundo estaría mejor si hubiera un acceso generalizado a la Z? ¿No hemos hablado de esto? No sabemos qué pasaría. Bloqueé mi propia mente. Supongo que tienes razón, dije. Sí, me quedaré. Pero eso no significa que esté feliz por ello. Yo necesito un poco de tiempo a solas, para procesar todo, ¿de acuerdo? Solo un día o dos a solas en mi habitación para hacer las paces. Díselo a Miles, ¿de acuerdo? Dile que estoy a bordo, pero que necesito un tiempo libre. Charlie tomó mi mano. Lo entiendo. Yo tampoco me siento muy bien. Pero es la decisión correcta. La única decisión. Luego me dejaron sola para elaborar mi plan de escape. ¿Cómo moriré? Tuve que entrenarme para actuar sin pensar. No fue fácil. Practiqué frente al espejo del baño, por ejemplo, cortándome las uñas mientras pensaba en otra cosa. Elegí mi ropa sin pensar en ella, y me vestí también de esa manera. Al final del segundo día, no estaba del todo segura de haber conseguido mis objetivos, pero sabía que se me había acabado el tiempo. Tenía que volver a abrir mi mente, o los demás empezarían a sospechar. Durante el día, guardaba pastillas de seta en mi bata de laboratorio. Almorzaba con Charlie y Denise como de costumbre, y me reunía con ellos después del trabajo para nuestra rutina erótica habitual. Estaban encantados de que aparentemente hubiera aceptado mi vida en común con ellos. La fuga en sí fue trivial. Una noche, esperé a que Denise y Charlie se desplomaran por el cansancio y salí sigilosamente al pasillo. Había 3 guardias de servicio en el interior del edificio, y yo sabía dónde estaba cada uno, y lo que estaban pensando. Esperé hasta que uno de ellos estuviera aislado, y entonces me acerqué sigilosamente por detrás y le inyecté una solución de 5 nanogramos de seta suficiente para dejarlo fuera de combate. Arrastré cuidadosamente su cuerpo hasta la entrada. Conocía bien el código y, tras pasar su tarjeta de acceso, solo tuve que levantar su cabeza y apuntar sus ojos bien abiertos al escáner de retina. Sabía, por estar flotando sobre él, que había un hueco en la valla que rodeaba la instalación. Llevaba al bosque, donde tendría que hacer un largo viaje a través de las colinas. En cuanto pasé por debajo de ese hueco y me adentré en la oscura noche, me asaltaron 2 certezas. La primera, que era libre. Y segundo, que pronto estaría muerta. En cada futuro que he visto, soy asesinada. No hay forma de escapar. Este curso en el que he estado ahora es el que vivo más tiempo. También sé que este es el único canal a través del cual puedo contarle al mundo sobre Z. No estaré viva para saber si me creerán, o si podrán hacer algo al respecto. Solo sé que cualquier canal, que no sea el de contarlo directamente al público, está cerrado por el gran dominio de Miles. Mi mentor, el que me habló inicialmente del proyecto, ha desaparecido. En 1 hora, estaré muerta. Cómo moriré exactamente es mi elección. Cuando termine de escribir esto y lo envíe, puedo ir a la cocina de esta casita y prepararme un gin tonic. Me tomaré una pastilla más de seta y sentiré el calor que me invade. Entrarán, de alguna manera, y me matarán rápidamente. Supongo que será una bala en la nuca. O, puedo correr. Si lo hago, un RAV4 azul oscuro embestirá el lateral de mi pequeño coche. El impacto de la colisión me romperá varias costillas y hará volar cristales rotos contra mi cara. Me haré la muerta. Charlie saldrá del RAV4 y abrirá mi puerta para rociar mi cadáver con gasolina. Le apuñalaré en las tripas con un cuchillo de cocina. No lo verá venir, porque en su visión del futuro, ya estoy muerta por el choque. Se tambaleará hacia atrás y yo saltaré del coche, a través del dolor, y agarraré a Denise por el cuello.
La estrangularé con toda la fuerza que pueda, pero antes de que pueda matarla, Charlie habrá sacado el cuchillo de su estómago y me lo clavará en la espalda, una y otra vez. Rodaré fuera de Denise y los miraré, sin poder evitar gritar de dolor mientras la sangre sale de mi boca. Mis últimos momentos de vida estarán llenos de dolor y angustia como nunca he sentido. Pero antes de morir, miraré a los ojos de mis antiguos amigos, y veré la miseria allí. La culpa, la duda y la desesperación. Tendrán que enfrentarse a lo que se han convertido, lo sabré. Y entonces todo se oscurecerá para mí. El coche está lleno de gasolina y listo para salir.